les decía yo, es eso con respecto a la casa. Debemos de alimentarlo bien. Acuérdense que la casa también representa nuestro cuerpo físico, físico, emocional, espiritual, ajá, intelectual, pero también el alimento intuitivo. Por eso es que el de observa, calla y aprende. ¿Por qué tenemos que observar? Bueno, observar es ver detenidamente. Callar no quiere decir no hagas ruido, no, no se trata de eso. Se trata de que calla, no juzgues. Calla tu otro yo, no juzgues, porque si empiezas a juzgar, no es que esto está mal, esto está bien, no. Observa, calla y aprende de eso que tú ves. Y a observar, les decía yo, de todos los que podemos aprender. Ese sería lo de casa, la casa. Muy bien. Entonces nos vamos con permíteme, con el formato número 2. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Si no, para regresarnos. Por mí no se preocupen, ¿eh? Yo les decía, tenemos todo este ciclo. Vamos a terminar este curso y si ustedes dicen, le seguimos, pues le seguimos hasta el marzo 2024. Por mí no hay ningún problema. Prefiero que le vayan entendiendo bien a que vayamos corriendo y al rato, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo el maestro? Ya no sabemos. Mejor poco a poquito. ¿Sí? Bien. Hasta aquí. ¿No hay ningún problema? Vamos, Temachtiani. ¿Vamos? Muy bien. Entonces vamos con el hermanito Eric, él es Seacat, ¿verdad? Pero vamos a buscar nuestro Tlalpili. ¿Sí? Aquí está, miren. C, que sería 1, Acach, Carrizo, Tepeyolojli. Entonces, el hermanito Eric, él es, aquí tenemos el T, él es Acat, del Tlalpili Acat, indicado la energía. Entonces, su acompañante es Tepeyolojli. ¿Quién es Tepeyolojli traducido literalmente? ¿Quién sería Tepeyolojli? El corazón de la montaña. El corazón de la montaña. Pero ahora, ¿cómo va a desarrollar esta habilidad el compañero Eric? ¿Cómo lo va a desarrollar esta habilidad del corazón de la montaña? Tiene muchas advocaciones Tepeyolojli, ¿eh? Acuérdense. Tepeyolojli es la casa primigenia, es la cueva, es el portal para entrar hacia el Mictlán. Tepeyolojli lo encarna también Ocelot, el animal nocturno. Ocelot se dice que es un nahual de Tezcatlipoca, una advocación de Tezcatlipoca porque le gusta andar de noche este felino. Tepeyolojli, al ser el espíritu o corazón de la montaña, puede hablar con quién, con las plantas, con los animales, con las energías, la tierra, el agua, el aire, el sol. Es medicina. Para nuestros pueblos, para nuestros abuelos, un tepetl, un tepeyolotli, un corazón de la montaña, una montaña, un cerro, es fuente de abundancia. ¿Por qué? Porque nos da alimento. ¿Qué? Hay semillas. Aquí en mi pueblo, ahora en la pandemia, decían, no, pues que la gente se está muriendo, está encerrado. Nosotros salíamos al campo, por ejemplo, en tiempo de lluvias, hay retoños de guaje, hay chipiles, pápalos y otras plantitas silvestres que podemos conseguir. Le llamamos nosotros el otro la plantita de enredador. Son quelites que los podemos consumir. Teniendo maíz y frijol, ahí está el alimento. Un cerro, una Montepeyolotli, el espíritu, él puede hablar con los animales. Él puede comunicarse con los animales. Entonces el compañero tiene esa habilidad, si lo potencializa, buscar la manera de conectarse con las plantas, con los animales, con la tierra, con el fuego, ¿verdad?
Pero para ello tenemos que prepararnos aquí y aquí, sobre todo con el ego. Ujú. Y dejar a un lado el que dirán, porque no, ¿qué van a decir si estoy abrazando la tierra? Ya me tiré y le estoy diciendo te quiero mucho, te amo, madrecita tierra, padre tierra. Pues está loco, ¿no? ¿De cuál fumó o qué pasó, ¿no? Precisamente es eso. Es quitar este humo que nos impide vernos realmente quiénes somos. Somos seres sagrados que no se les olvide. Somos seres sagrados, seres íntegros. Solo que nos han dicho que no podemos y nosotros no lo creemos. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para el compañero Eric, que su acompañante es mi, Tepeyologli. Algo que quisieran ustedes decirle al compañero Eric con respecto al Tepeyologli, con su acompañante. Amo Temachtiani, Tepeyologli. ¿No? Muy bien. Amo. Entonces, fíjense bien, estos acompañantes, este año, yo les decía, son herramientas que nos pueden servir en el transcurso de nuestra vida. Algunos dicen, no es que son, pero ¿qué es? ¿Qué es el acompañante, no? El de los numerales. Sí, checamos ahorita en el grupo a ver si alguien nos los manda y si no, terminando la clase, yo se los envío, ¿no? Bien, entonces, es como si nosotros nos equipáramos de armas, ¿no? Vamos a la guerra, a la batalla, más bien a la batalla. Tenemos que llevar todo nuestro equipaje, nuestra alimentación, todas nuestras armas para cualquier situación. Entonces, esos son estas herramientas, ¿sí? A lo mejor, compañero Erika, en alguna ocasión tiene que aprender a comunicarse con los animales, con el aire, porque eso es lo que somos. Somos parte de la naturaleza, somos parte de Xochiquetzali. Xochiquetzali es todo lo hermoso, todo lo florido en la naturaleza. Y somos parte de, no nos pertenece, nosotros somos parte de, no nos pertenece nada en este plano. Muy bien. Entonces, la compañera Cel, decíamos que es Matlactli Huangome, Cali. Cali, Tlazocamate, Nocnitzi. Y su cargador es, Centeotl. ¿ah? ¿Qué más? Pero vamos a buscarlo en los años Tochli, ¿verdad? Tlalpili Tochli. ¿Qué va? Muy bien. Taclibanome, Centeotl. Ajá. Su regente de la compañera es Centeotl. ¿Qué es Centeotl? Ajá. Lo vamos a dividir la palabra en dos partículas. De Centeotl. De Cen viene de la palabra Centli. ¿Y qué es Centli? Es mazorca. Teotl, energía, no Dios, ¿eh? No Dios, es energía. Y la mazorca es la fuente del sustento. ¿Por qué es el sustento? Bueno, esa es una de las advocaciones, pero también se le llama centeotl a esa energía también, ¿no? A esa fuente de alimento, aunque lo representan también con el abuelo fuego, el centeotl, tiene también esa advocación. Este centeotl es la fuente del sustento, pero no es tan solo sustento alimenticio. Y aquí es donde nosotros debemos de ir analizando, abriéndonos ese camino de la percepción de que no es tan solo es el alimento, ¿no? Hay muchísimas formas de alimentar este Cali, esta casa. ¿Cómo? Les decía yo, la fuente alimenticia, pero también es la fuente del conocimiento,
la fuente del sustento espiritual, emocional, inclusive maternal o paternal también. ¿Por qué? Al ser casa ella de su año, pues ella es el sustento, ¿no? Que a veces dice, bueno, hablando de lo económico, ¿no? Y dice, no, pues si es que no tienes, pues yo consigo y nunca le hace falta el sustento económico. No se escucha. Se le fue la voz, Temastiani. Sí, pensé que era yo, ya estaba viendo. Ah, se le debió haber ido el internet. Buenas noches, hermanitos. ¿Me podrían pasar las fechas que estamos consultando, por favor? Entré tarde y no sé cuáles son. Claro que sí, hermanita. Estamos Ajá, viendo la de nuestro compañero Eric, lo de nuestro hermanito Eric, que es el 4 de junio ajá, de 1987. ajá. ¿Y su hora? Así es. 13 con 10, 13:10. Ujú. ¿Cuál, perdón? 13 horas con 10 minutos. Gracias. Sí, sí, gracias a ti. Está bien Creo que- padre tu Y camisa, René. gracias. Y la otra es 7 de mayo Ajá, de 1985. ajá, 8 horas. en punto. Sí, en punto. De la mañana, ese es de la De, noche, de la mañana. Ajá. de la mañana. 8 Ah, de la mañana. gracias, muy amable. ¿Cuál es el nombre, Sí. perdón, hermanito? El 7 de mayo del 85. Ah, Selene. Es mi dualidad, mi esposa, Selene González. Lene. Mm, Muchas Gracias. gracias. Caso Camati. Al contrario. Listo, Bueno. Temastiani. Sí, no, adelante, no se preocupe. Sí, bueno, entonces, ahora nos pasaríamos en la siguiente tabla, ¿no? Quema. Muy bien, entonces la tabla número 3, por si tienen ahí sus tablas, nos pasamos a la tabla número 3. Déjeme buscarlo aquí en mi... Pero antes de que nos pasemos a eso, vamos a ver lo de las horas, permíteme compartirle para sacar de duda ahorita lo que decía el compañero René. Permíteme. Horas, tabla 5 y 6 de las horas. Miren, aquí están las horas. Para ver precisamente lo del signo, ¿no? Si es que tiene que ser en ese. Vamos a ver el del cargadores de Tecpatlón. Tenemos uno de ACAT y uno de Touch. Vamos con la de la compañera Selene, ¿no? Para ver con qué energía le acompaña por la hora en que nació. Nos dice que es a las 8, ¿verdad? Quema. Mire, aquí está. Me imagino que imprimieron esta hojita. Miren, está de 7:58 a 8:15 por los minutos. El náuter, el cuarto de hora de los minutos. Náuter quiere decir cuarto de hora. La hora se divide en 4. Su energía es Coatl. Por los minutos que nació ella tiene la energía de Coatl. En ese momento estaba la energía de Coatl. Por la hora en que nació, tiene la energía de Pastecatl. ¿Qué es Pastecatl? El de la medicina, ¿no? Quema. Pues ella se dedica a la medicina. Sí, ¿no? de hecho. Sí.
¿Y cuál es uno de esos cualidades de Practícate? Es la actividad. Le gusta le gusta siempre estar haciendo, creando, estar como ese Olin en movimiento, siempre estar con la actividad, con el trabajo, ¿sí? El de las horas, también está por Shewit, por año, ¿sí? Y aquí no nos vamos a confundir tanto, miren, ¿por qué? Porque vamos a ver, miren, el del Touchly empieza a las 6:45 AM para los años Touchly y termina el día o el tonali, la energía, a las 6:45 nuevamente el siguiente día, ¿no? Muy bien. Vamos con los años Akat. ¿A qué hora nació, compañero Eric? 1:10. Ujú, Ah, de veras, a las 13 nos dijo, ¿verdad? Perdón. sí. A las 13 horas. Vamos a buscar. A las 13 horas vamos a encontrarlo. Hecat, ¿Creen que sí? ¿Ese Hecatl o ese Pactl? Díganme ustedes. porque es 13:10. Entonces, ese Hecat. Ok. Porque Muy bien, ¿qué más? Tizapli es hasta las 13:03. ¿Qué más? Tlazocamati. Muy bien. Entonces es Hecatl o Yehecatl. En el cuarto de hora en que nació el hermanito Eric, tiene a Yehecatl, al viento. Acuérdense cuál es su regente de Yehecatl. Es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Sí, Y lo Quetzalcóatl. importantísimo de Yehecatl, el viento es también sembrador, ¿verdad? Cuando pasa el viento, lleva las semillas a otro lugar. El viento es polinizador también, poliniza las flores. El viento es un transporte, un medio para que vaya el sonido, como ahorita nosotros, no existiera el aire, no pudiera viajar el sonido. El aire, el viento, el Yehecatl, se impregna en nuestro cuerpo desde el primer minuto, segundo que nacemos, ¿sí? Y nos deja de dar vida. Bueno, cuando sacamos el último aliento, ya nos vamos para Mictlán, a las carnes frías o a la transmutación y todo eso. Sí, por eso es tan importantísimo. Ahora bien, en una persona, ¿cómo serían todas estas cualidades del viento, del Yehecatl? El viento es invisible. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Es esencial en nuestra vida? Sí, súper esencial. Entonces, para las personas que tienen la energía de Yehecatl, la energía del viento, pues son personas muy importantes, son personas que les gusta compartir su palabra, les gusta dar a los demás, aunque no lo vean, con que él esté satisfecho que ya ayudó, ya aportó, ya colaboró, ya ayudó a alguien más, al equipo, al que sea. No necesita andar alardeando, ¿verdad? Inclusive en un pequeño poema yo decía, vuela como el aire, como el viento en el cielo. Pues nadie te ve. Son personas humildes. No tienen por qué decir, no, mira, aquí estoy. Yo soy el mero mero. No, 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 ustedes no saben nada. Son personas tranquilas, humildes. ¿Por qué? Porque no necesitan presumirlo, porque saben lo que hacen y saben quiénes son, ¿no? Muy bien. Tienen a Yehecatl, tienen a Centeot, ¿no? Son personas que dan en abundancia. Y al dar en abundancia, pues se les regresa en abundancia. Es el principio del sustento, ¿no? Pero también es el principio
también como el fuego, el abuelito fuego, el centeotl, también haces una advocación, ¿sí? Y he aquí donde algunos académicos dicen, oyes, por fin, dime, ¿es fuego o es sustento o es mazorca? La vez pasada así me comentaba un compañero, le llamo compañero, pues es que, bueno, sí, él se dedica a otra cosa, pues es más académico y me dice, por fin, decídete, ¿centeos qué es? ¿Sustento, es mazorca o es el abuelito fuego? Digo, todas esas cosas. Al igual que te puedo decir, por ejemplo, le digo la otra advocación de Tezcatlipoca, ¿no? El Itzli, el guajolote, ¿no? Tiene muchas advocaciones. Entonces dice, ¿cómo puedo saber yo? Ah, necesitas estudiar un poco de cómo pensaban los abuelos y cómo siguen pensando actualmente, ¿no? Los pueblos originarios. Pero bueno, regresando a Centeo, una de sus energías principales es la creatividad. Y ojo, no lo debemos de creer que somos muy creativos, porque cuando no nos lo creemos, ahí viene Tezcatlipoca, ahí viene nuestro ego, ¿no? Es Se fue, ¿verdad? sobre todo, nosotros somos súper creativos, pero necesitamos potencializar, necesitamos creérnoslos que en verdad somos creativos. Y para que seamos creativos, recuerden, debemos de alimentar ¿a quién? A Piltzintecutli. Un niño es muy creativo. Un niño busca de una y mil maneras de hacer las cosas. Pero cuando nos hacemos personas grandes, ya creemos que lo sabemos todo y lo demás es cosa de niños porque nosotros tenemos 5 o 6 títulos y eso nos valida que somos súper inteligentes. Cuando no es así, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la energía, ¿sí? Entonces, miren, para que no nos confundamos, podemos tenerlo presente esta hojita de las horas y recordar a qué hora empiezan los años Acat, los años. Pero primero Tochli, Acat, Tecpatlica, ¿sí? Para que no nos vayamos confundiendo mucho con las horas, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Para que nos pasemos ya con el tonal. Sí, Temastiani. Y, Ujú. nada, aquí en el de Cele, no debimos haber buscado en Cali porque ese es su signo. O sea, su Tlalpili es Tochtli, pero A en las ver, tablas de las horas, ella es Maclacli Guanome Cali. A lo mejor perdón, nos confundimos. a ver. Ella es de los años Tochli o Cali. Cali, ¿verdad? Es su signo del día es, su cargador es Tochtli, Ah, pero bueno. su signo es Maclacli Guanome Cali, 12 casa. Entonces yo me confundí, hermanito, gracias. ¿No? Vamos a También buscar a las 6. Ajá, a las 6 de la mañana. Tecpatl. No, no es cierto. Es a las 8 de la mañana. A las Es 8. Coatl. Sigue siendo Coatl, su cuarto. Ajá. Su naute es Lescoatl, pero cambia la hora, ¿no? Cambia Cambia la hora, su es Tlaloc, pero Tlaloc, que es su también energía. tiene la Su, energía de la actividad, ¿no? ujú, Tlaloc. Tlaloc como fertilizador, acuérdense, es la lluvia que cae de arriba hacia abajo, ¿no? Es ese fertilizador en la tierra. Gracias a ese Tlaloc, a ese licor que cae del cielo a la tierra, pues se hace brotar todo lo que es el sustento,
¿no? Pero bueno, entonces, las personas que son Tlaloc, para que se armonicen, necesitan que, pues saber que ellos son Tlaloc. Acuérdense, Tlaloc son los truenos, los rayos, los relámpagos, cuando llueve. Deben de saber que, bueno, cuando llueve, tranquilo, refresca la tierra, fertiliza la tierra, riega las plantitas. Pero cuando llueve en abundancia también, con truenos, hace daño también. Entonces son personas que algunos le dicen, no, es que son muy temperamentales, ¿no? Cuando están tranquilas, sí, pero no los provoques, porque también tienen. Creo que así todos somos nosotros, somos duales, ¿no? A veces llegamos, decimos nosotros, a explotar. Pero ella como energía de Tlaloc, precisamente, es una de las energías que le ayuda a fertilizar a los demás, a darle a los demás, ¿no? Ella es una fuente principal para que pueda florecer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas actividades. Sobre todo, como su dualidad debe de saber que si tiene la energía de Tlaloc, pues también tener en cuenta de que va a haber momentos que tenemos que hacernos a un lado, porque suele Quema. suceder, suele Quema, quema. suceder, ¿no? Se enoja la dualidad de la persona, pues tú también te enojas y se arma. Es mejor saber, bueno, está bien, tranquilo. Porque cuando estamos enojados, estamos súper felices, tomamos decisiones que no. Ujú. Sí, entonces, es una de las energías que tienen las personas que tienen a Tlaloc, igual esa actividad, ¿no? Coatl, la energía de Coatl nos habla de crecimiento, nos habla de que son personas los que tienen su energía Coatl como herramienta. Son personas que son los que cambian fácilmente su forma de pensar, si los convencen, cambian hábitos, pueden y crecen espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, muy fácil. Porque ¿qué es lo que hace la serpiente? Pues eso cambia de piel. Es fácil, se desprenden de las cosas materiales, de las cosas emocionales, espirituales y sobre todo, ¿no? Pero a veces hasta de personas. Habemos personas que nos aferramos a ciertas personas, aún que nos hagan daño, pero ahí estamos. Pero los que tienen su energía de Coatl, no, bueno, no es para mí, que se quede, ahí deja su piel, como decimos nosotros de la serpiente. Y esa es la energía que los potencializa. Pero es necesario decirles a estas personas cuando leemos su tonal, tú tienes esa cualidad, lo tienes, a lo mejor ya lo practicas, pero ahora que ya te haces, ya eres más consciente de este trabajo, que bueno, adelante, ¿no? Bueno, entonces en eso sí cambió un poco. Y cada uno las publica. Tampoco no sé en qué Muy trabaje, bien. pero no es como petrolero. Hasta Porque aquí, su método de pláticas ya se iban para allá. ¿alguna duda que tengan ustedes? Vamos, ¿No? Marcianito, Socamati. No sé mis hermanitos, pero yo bien. No, todo Muy bien. bien. Hazlo. Gracias, la Sacamati. Pues entonces, ya vimos ahorita, por la hora, que sí, nos andamos confundiendo, si así corríjame. Vamos con la tabla número 3, en donde vamos a buscar ya precisamente, vamos a buscar ya el tonal de la compañera y del compañero, ¿no? De acuerdo a la fecha, de acuerdo al año. Muy bien. Permíteme.
Vamos a ver la tabla número 3. Aquí tienen. Me dice que en un momento lo abre. Ahí está. ¿Sí? Vamos a empezar con, ya que está aquí, con la compañera Cele. Vamos a ver que ya decimos es del 7 de mayo, ¿verdad? Ella es de 7 de mayo. Pues vamos a buscar la fecha de 7 de mayo. Aquí está mayo. Aquí está, mire. 7 de mayo. ¿Sí 7 ya lo de mayo. encontraron ustedes? Su signo es Olin, ¿verdad? Olin. Sí. Aunque algunos dicen es Ojin. No, es Olin. Olin. La doble L en el náhuatl no es como la, ¿cómo les puedo decir la doble L en el español? Pues de olla. No, pues dicen algunos Ojin, no es Olin. La doble L es como el alargamiento de Olin, ¿no? Kahli, Kahli. El alargamiento de la L. Muy bien. Entonces, Olin, el signo Olin, tonal y Olin. Los que tienen Olin siempre están en movimiento, ¿no? Siempre están haciendo actividades. Ellos tienen muy presente el complemento en ellos mismos, en ellas mismas. Acuérdense que el Olin son dos energías, no contrarias. Son energías que se complementan, ¿no? Que ahí están presentes. Además que es tan importantísimo este Olin. Uno de mis alumnitas me decía, oiga maestro, pero Olin, ¿qué poder tiene el Olin? Le decía yo, los que tienen el Olin son personas incansables. Siempre están buscando diferentes formas, diferentes maneras de expandirse, de desarrollarse, de crecer intelectualmente, espiritualmente. Siempre están en ese movimiento. Son los que terminan un proyecto, empiezan otro proyecto y hacen otro proyecto y están en ese movimiento. ¿Es bueno? Sí, son personas muy activas. Son personas que nunca se cansan por lo general. Pero acuérdense, todo en exceso también es malo. ¿Por qué es malo si lo queremos ver así? Fíjense. Si nosotros estamos siempre en movimiento, pero nunca paramos, decimos, a ver, tranquilo, tranquila. Sí, es bueno que estés siempre en acción, trabajando de aquí para allá, pero ¿por qué no te autoevalúas? Te tomas ese tiempo de decir, ¿esto que estoy haciendo, en verdad me está dando resultados? ¿En verdad lo estoy disfrutando esta actividad? ¿Este ritmo de vida estresante a veces? Es esa parte que nosotros debemos de preguntarnos, ¿no? Como movimiento, como dos energías complementarias que están en nosotros. Pero para que estas dos energías complementarias puedan armonizarse, debemos de hacernos súper conscientes nosotros mismos. Nosotros tenemos ese poder, esa cualidad de parar también, ¿no? De darnos un tiempo, de un espacio. Yo les decía, pues sí, yo me voy a exigir a mí mismo, me voy a poner a leer, pero también me voy a tomar mis 20, mi hora. Me voy a, no sé, me voy a meter ahí al Facebook, me voy a meter a ver una película, o simplemente dormir, descansar, o sentarme frente al sol cuando se ve en la tardecita, disfrutar la puesta del sol, platicar. ¿Por qué no platicar con uno mismo? Platicar, no juzgarnos, ¿eh? Porque es lo que suele pasar. Nos ponemos frente al espejo, híjole, ya nos empezamos a juzgar a nosotros mismos. No, platicar, autoanalizarnos. Y ese es el movimiento, saber cuándo pausar, ¿sí?
También está la otra cualidad del movimiento. Siempre está en movimiento de ayudando, haciendo, dando, pero también hay que poner esos límites, porque hay personas que solamente dame, 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 dame. Ajá, pero tú, ¿qué ofreces? ¿No? Debe de haber esa armonía. Armonía de trabajar en equipo, armonía de colaborar juntos, como el carrizo, trabajar juntos, ¿sí? Entonces, ese es el movimiento. Una de sus cualidades es eso, ¿sí? Y por su numeral, el número 12, en el 11 es un descanso, en el 12 empieza ya a reflexionar, debe de autoevaluarse, de decir, ¿qué tanto he trabajado lo espiritual? ¿Qué tanto he trabajado lo físico, lo emocional, lo intelectual? Ahora, también ese alimento, ese conocimiento que tenemos de lo intelectual, ¿cómo poderlo compartir? ¿Cómo poderlo ponerlo en práctica? ¿Sí? Porque habemos personas que tenemos casi aquí en el cerebro toda una biblioteca, hemos leído mucho, sabemos muchísimo, pero ahí viene lo más importante. Eso que sé mucho, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo lo pongo en práctica? Y es lo que no nos enseñan en la escuela. Nos enseñan en la escuela a memorizarnos fechas. 5 de mayo, Batalla de Puebla. 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. 1810, eso. ¿Qué se festeja? ¿1920? ¿Qué se festeja? El 12 de marzo. ¿Es el natalicio de quién? ¿Cuántos años estuvo en el poder Porfirio Díaz? O sea, hay conocimientos, bueno, que sí es bueno saberlo, pero debemos de encaminarlo más a lo práctico. ¿Cómo lo pongo en práctica? Y ponerlo en movimiento, en lo práctico, ¿sí? Y es lo que hacían nuestros abuelos. Ellos no hicieron grandes bibliotecas, si ustedes saben. Hicieron estos amoshli, pero era práctico. Lo que está haciendo ahorita los hermanitos de Caltona, ¿no? Cada día van leyendo un tonal, un tonal. ¿Por qué? Porque debe ser práctico. No nada más ahí resguardado, no. Practicarlo. Y de ahí se origina la verdad. Les decía yo el concepto de verdad. Para que sea verdad para mí, no tengo que practicar. Al igual que ustedes. Para que sea práctico esto, pues lo debemos de leer, lo debemos de saber interpretar, ¿no? Porque si, pues sí, ya dijo el maestro que estas son las trecenas. Similar como esto se los envía el compañero Miguel Ángel y el hermanito Rafa, ¿sí? Bueno, estos apenas son las trecenas, ya van con los colores. Pero todo esto sí, es un gran conocimiento. En estas cuatro apartados, 4 rumbos, hay muchísimo conocimiento, pero necesitamos practicarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Olin, sería eso, Olin. Y su veintena es Tosostontli, ¿verdad? Tosostontli. De hecho, está en su veintena, ¿no te Mastiani? Recién acaba de empezar. Sí, estamos en esa veintena. Ujú. ¿Y qué es Tosostontli? A ver, dígame usted. Ahí en sus tablas viene. ¿Qué es Tosostontli? Se suena muy bonito. Podemos revisarlo, ¿no? Aquí a ver, Tosostontli. ¿Quién nos dice? ¿Qué es la pequeña vigilia? ¿No? ¿Qué es vigilia?
Quema, la pequeña vigilia. Es la pequeña vigilia, es lo que nos dice. Pero, ¿qué es esa pequeña vigilia? Ujú. ¿Es una ofrenda? Lo que conocemos como vigilia es no dormir, ¿no? Decimos, es que me la pasé en vigilia. Sí. Pero, ¿por qué te la pasaste en vigilia? Acuérdense que también no dormir es una ofrenda, que lo vamos a ver con el escuincle. Ajá. En el número 10 ejercicio, en el ejercicio número 10. Fíjense, una vigilia, son pequeñas vigilias, son pequeñas ofrendas, ¿no? Si hoy, terminando la clase, me pongo a poner flores, me pongo a poner ciertas actividades, pero no nada más voy a estar ahí desvelándome, estando en el Face, no. Me voy a sentar a platicar primero conmigo mismo, a autoevaluarme. ¿Por qué? Porque en esta veintena, ¿quién es su regente? Chéquenlo. Ahí en sus tablas viene. Su ¿Quién es su regente regente? es la- Ujú. Su regente de las veintenas está en la tabla. Me parece que en la tabla número 9. No, es de las trecenas. Si ustedes los imprimieron, deben de estar en su paquete de tablas. ¿Quién es su regente de la Tosostontli? Es Tlaloc, ¿no? Ah, sí, aquí está, Temasteni. Es Tlaloc, sí. Es en la tabla número 7. Aquí viene su regente. Sí. El Tosostontli, su regente es Tlaloc. Sí, Tlaloc nuevamente Tlaloc. es el de la lluvia. Ahorita, hoy precisamente, hoy, 23, se inicia la petición de las lluvias. Se le pide a Tlaloc. Y si Tlaloc es la misma lluvia, sin esa agua, nosotros no tendríamos nosotros el sustento, el alimento. Por eso esta vigilia lo vamos a hacer yéndonos al cerro, llevándole su vela, sus flores. ¿Para qué? Para pedirle abundancia, no tan solo en agua, abundancia en salud, en conocimiento, en lo que, no, en lo que nosotros querramos y deseemos para nosotros. Para algunos de nosotros nos gustaría aprender a curar y a curarnos a nosotros mismos. Entonces, esa es la petición que vamos a hacerle a Tlaloc en esa vigilia. ¿Sí? El 25, 24 de abril, en Acatlán, aquí en el estado de Guerrero, la montaña baja, se va al cerro a la vigilia. Se van los que se visten de tigre, de ocer, de jaguar, van a ese cerro, ayunan con el sueño, ayunan con la comida, con el agua, toman solamente lo suficiente, porque eso los hace conectarse, unírsele al ocel, al jaguar, ¿no? Pues es la pequeña vigilia. Tenemos que ofrendar esa vigilia, ¿no? No siempre es esa vigilia, no siempre es ayuno, pero sí tenemos que irnos ayudando. Entonces, eso es la pequeña vigilia, el Tosostontli. Pero debemos también de ir aprendiendo qué significa cada una de esas vigilias. Y precisamente el día de mañana veremos las veintenas. Es un poquito extenso. Sí, las veintenas. Les voy a enviar el documento. Yo creo que les envié también lo de las veintenas, la descripción de las veintenas. ¿En qué consiste una de estas veintenas? ¿Sí?
Pero bueno, ahorita necesito terminar con lo de las trecenas. Acuérdense, ahí mismo en el grupo decíamos, el Caupoali quiere decir Cau de Cauitl, tiempo, Powali, la cuenta del tiempo. Dentro de la cuenta del tiempo están el tonal Powali. ¿Qué es el tonal Powali? La cuenta de los días, que son de 200, dijimos, 60 tonalti, que es precisamente para esto del tonali que estamos haciendo. Que son estos, miren, donde lo puse, miren, que son estos, miren. Estos le llaman a algunos el almanaque de la adivinación, algunos el libro de los destinos, ¿sí? Porque le vas diciendo que se va a dedicar a esta persona. También se le llama el libro de la adivinación. ¿Por qué? Porque, bueno, no tanto lo de la adivinación, sino que saber qué es lo que podemos hacer, para qué nacimos, para qué estamos destinados a hacer o lograr, y por qué no, cambiar. Fíjense que me decía un compañero, oiga, a mí no me gusta mi tonal. A mí me gusta, me siento más empoderado con él. Él era de Cuespali. Me dice, oiga, ¿y puedo cambiar como el Osomatli? A mí me gusta más la energía de Osomatli. Y me siento identificado con Osomatli. Y le digo, sí, si eso es lo que quieres, adelante. Por eso tenemos el libre albedrío. Pero que no se te olvide que tú lo decides y lo tendrás que empoderar. Ahorita lo conozco, ese amigo, platicamos, y sí, está trabajando como Ome Osomatli. Él era Macuili Cuespali. Le dije toda la energía del Cuespali, pero dice, no, yo quiero Osomatli, y que sea número 2. Bueno, y sí, lo está trabajando, está saliendo adelante. Precisamente es el libre, les decía yo, el libre albedrío. Nosotros decidimos, ¿sí? Pero también nosotros decidimos aceptar nuestro tonal, nuestra energía. Pero también podemos decidir, no, pues yo prefiero el horóscopo o la lectura de cartas del tarot, pero este no es. No, este es lo nuestro. En fin, avanzamos entonces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Yo no te Marciani, gracias. No sé, mis hermanitos. ¿Qué más? Bueno. Perdonen que vamos lento, pero yo quisiera que vayamos comprendiendo, sí, porque estamos sí, aprendiendo cómo explicarle a la otra persona, ¿no? Su energía. Muy bien. Vamos con el compañero Eric. 4 de junio. 4 de junio, Matitlachilican, busquemos. En Ipanca. Yehua de Acas, él es del signo Acas. Mayo, junio. Permíteme. Coatl. 4 de Coatl. Ahí está. Él es su signo es Coatl. ¿Qué me pueden decir de Coatl? Lo que nos acaba de decir este tema, Jenny, de que están en pleno crecimiento, cambian hábitos, así como la serpiente cambia de piel, ellos pueden desprenderse fácilmente de cosas, de las personas. Bueno, yo lo veo, hablo por mi dualidad, que también tiene su cuarto de hora en Coatl, y sí, es fácil, para ella es fácil desprenderse de tanto de cosas materiales como de una amistad, algo que no sé si te pasa a ti, hermanito, a ver si estamos bien, pero ella, alguna amistad que no vibra con ella, así definitivo, sí te pasa igual, no sabes qué, no, simplemente no, gracias a Dios, ¿no? Una invitación, por ejemplo, no, gracias. Entonces se desprenden fácilmente de las cosas, de las personas. Para ellos también son muy fácil, les es muy fácil crecer en conocimiento, en espiritualmente hablando, quiero decir.
en sus emociones, pueden cambiar de una actividad a otra, o sea, pueden cambiar de un hábito a otro sin mayor problema. Eso es lo que puedo decir. ¿Qué más? Y una serpiente, fíjense, la serpiente, para los mexicanos, es una identidad. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, todas las culturas ancestrales, antiguas, con filosofía propia, tienen a la energía más potente, más importante, es un reptil. China tiene al dragón. Egipto, también al cocodrilo. En el Anáhuac, ahí está la serpiente. Ahí está Quetzalcóatl. Pero no es no, para nosotros no es la serpiente de la religión católica. Vaya, que la serpiente representa al demonio, ¿no? A la maldad. Pero díganme ustedes, así como lo presenta también la religión judía cristiana, yo les decía una vez, estos testigos de Jehová me dicen, no, pues que la serpiente, bueno, yo aquí en la casa me gusta tallar así de madera serpientes y una vez llegaron a encontrar, vinieron, oiga, pero pues ¿por qué la serpiente? Usted está invocando un demonio. Les digo, sí. Pero ¿sabían ustedes que él fue un ángel? Fue un ángel rebelde. Ustedes lo saben, lo conocen mejor. Un ángel rebelde que quería más conocimiento. Y para nosotros, los de la náhuatl, la serpiente es eso, el que va creciendo, el que va buscando, se va deshaciendo, pero que se va purificando él mismo, va encontrando su esencia, se va deshaciendo de lo que no le sirve. Ahora, una serpiente no te ataca si tú no lo atacas. Hasta nos avisa qué hace la serpiente de cascabel, por ejemplo. Vamos por ahí caminando. Ellos sienten la vibración. Las serpientes no escuchan. Quizá la vista sí lo ocupan, pero casi lo de sus oídos casi no lo ocupan. ¿Cómo perciben todo? A través de la vibración de la tierra. Él ya sabe, a kilómetros de donde venimos nosotros, ya presintió que va alguien. Va sintiendo las vibraciones. Inclusive, hasta empieza a mover su sonajita, diciéndonos, cuidado, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y quiénes están invadiendo o quiénes estamos invadiendo su territorio, su espacio? Nosotros. Las serpientes atacan solo por dos motivos. Uno, cuando defienden a sus crías. Cuando defienden a sus crías, las serpientes. Y cuando tú los atacas. ¿Y no hace lo mismo una persona? Hacemos lo mismo, ¿no? Cuando nos dicen, oye, es tu hijo lo maltrató fulano de tal. A ver, espérenme. Aquí voy yo, ¿no? O estás viendo que alguien lo está maltratando, tu hijo. Dice, no. A ver, espérate, porque pues yo también aquí estoy, ¿no? ¿Qué pasó? Más las que son mamás. Sí, decía mi mamá, porque a mí me dolió para atenderlo.
Yo lo puedo defender. Y pasa lo mismo con la serpiente. Ahora, cuando nos provoca, podemos ser muy pasivos, ¿no? Nos gritan, está bien, dices tú, tranquilo, cuenta hasta 1000, ya no hasta 10, cuenta hasta 1000. Pero ya te dan un golpe, no, pues ahí dicen, no, pues está bien, o sea, que me veas muy tranquilo, pues aquí te voy yo también, ¿no? Igual pasa con la serpiente. La serpiente percibe las vibraciones. La serpiente es muy perceptivo. Por eso saca su lengua. Su lengua lo saca no, sino para detectar todos los químicos que hay en ese ambiente. Son intuitivos, ¿sí? Son pasivos, pero provócalos. Cuidado. Las serpientes, una de sus mayores cualidades es también la de hipnotizar, ¿sí? Hipnotizan a sus presas. Yo me di cuenta por un conejito. Yo crecí cuidando chivos. Ya una vez me tocó ir a cuidar, ¿no? Entonces en ese momento, pues mis perritos pues ya andaban ahí ladrando y estaban como que lo muerden algo. Digo, voy a ir a ver. No me daba cuenta de la serpiente. Entonces vi un conejito, estaba así como hipnotizado, paradito, estaba temblando. Todos los perritos lo querían agarrar al conejo, pero no se podían acercar. Ya cuando me doy cuenta que aquí está camuflajeado la serpiente y aquí enfrente tiene el conejito, y ya lo hipnotizó, ya no puede caminar el conejito, ¿no? Entonces, esos son lo que tiene la serpiente. La serpiente representa la tierra. Representa la tierra. Por eso es Coatlicue, nuestra madre de la falda de serpientes. ¿Sí? Coatlicue, pues son las serpientes que hay en la tierra, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en Guerrero, ¿no? Ahí están las montañas, ¿no? Están las serpientes. Las serpientes no tienen pies, pero la velocidad que agarran. Entonces son las cualidades de la serpiente. Y como persona que tiene la energía de serpiente, tienen esas cualidades. No es que yo diga, no, es que el compañero Eric es así, así, así. No, tiene esas cualidades internas muy dentro. Quizá ya los usa, ya los ha utilizado, pero igual y no. El compañero es muy perceptivo. Intuye, intuitivo. Lo que dice el compañero René. Intuyes que la persona solamente, pues, quiere aprovecharse de uno, ¿no? De una u otra forma, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Porque sí, también hay ladrones de energía. Él puede percibir en un ambiente lo que los demás no podemos ver. ¿Cómo? Sabe en un grupo, en un equipo, quién es el que sí colabora, quién es el que no, quién es el como que trabaja y sí, ¿no? Son muy perceptivos. Y luego hipnotizan, saben hipnotizar, una de sus cualidades. Pero quizá no nos hipnoticen con su mirada, sino, claro que también a veces, ¿no? Acuérdense, nuestro cuerpo es muy expresivo. Son personas que hipnotizan por su forma de hablar, por su forma de pensar, por su forma de comunicarse, por su forma de tratar a las personas. También eso es hipnotizar, ¿no? En formación de líderes es lo que nos dicen. Tu personalidad debe de hipnotizar a los demás. Debes de atraerlos hacia ti. Y tienen esa cualidad los que tienen la energía de serpiente. Decimos,
esa persona no sé qué tiene, pero tiene algo que sí me convence, ¿no? Y principalmente lo ocupan estos políticos. Saben mucho de esto, ¿no? Empiezan a, decimos nosotros, empiezan a enredarnos con su plática, con su forma de pensar, con sus propuestas. Dicen, ah, pues sí, tiene razón. Y nos está hipnotizando. Son personas muy tranquilas. Inclusive te dan a entender de que, pues, decimos nosotros, seré muy buena persona, pero no te aproveches de eso. ¿Sí? Me decía, me decía el abuelo, dice, no te cuides de los bravucones, que yo soy esto, que el otro. Cuídate de los calladitos, porque ellos sí, dice, no sabes cómo pueden reaccionar. El que ya lo conoces que es, anda de bravucón, ahí nada más, como que no le hagas caso, de todas maneras así es. Pero el que está calladito, cuidado, es como la serpiente, ¿no? No sabes cómo puede actuar. Así es que mejor, respétalo. ¿Sí? Entonces, son esas energías que tienen. Son personas que aunque vemos que no avanzan porque la serpiente no tiene pies, pero son los que van mayoritariamente con esa velocidad en aprendizaje, en todos los ámbitos, ¿no? Son personas que actúan de esa manera, que trabajan de una u otra forma para lograr, pues, su camino que necesitan realizar, ¿no? Muy bien, hasta aquí. ¿Algo que quieran compartirnos? Bueno, todavía no vamos. Espéreme tantitito. ¿Cuál sería perdón, ¿cuál Su sería veintena, su veintena? su veintena es... Toshkat, ¿verdad? ¿Seguros? Sí, ¿Cuál Toshkat. sería? Toshkat. Toshkat. Ujú. ¿Y qué quiere decir Toshkat? Ujú. Chéquenlo. ¿Qué quiere decir Toshkat? La fiesta de Tezcatlipoca. Ujú. ¿Qué más? Tlazocamate, la fiesta de Tezcatlipoca. Pero Toshkat también nos habla de, bueno, la fiesta de Tezcatlipoca como la ceremonia, pero también Toshkat quiere decir lo que ya maduró, lo que ya se secó, ¿no? Toshka decimos que ya está seco, ya está suave para poder levantarlo, algo como cuando la mazorca ya se secó bien, le abres las hojas que lo resguardan la mazorquita, lo doblas hasta trueno, bien sequecito. Empiezas a desgranar, hasta suave se van desgranando, ¿no? Entonces, ese es Toshkat, como que lo maduro. En esta ceremonia, una de las ceremonias súper importantes es el de Tezcatlipoca, ¿sí? En este mes de mayo, ¿sí? En el mes de mayo, que me parece que es inicia el 11 de mayo, en la fiesta de Toshkat, ¿sí? Es de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. No sé si chequen por ahí. Su regente es Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. No sé si es que esté, ¿sí? Ambos había Ixiplas de los dos, el de Huitzilopochtli iba junto al de Tezcatlipoca. Ajá, son dos. Entonces, aquí fíjense, en esta veintena, aquí los abuelos lo que hacen es, en esta veintena, para los que quieren trabajar la medicina, sin importar de la medicina en este caso tradicional,
porque dentro de la medicina tradicional también se divide en muchas cosas. Está el Tonalajcoquetl, para aprender a levantar la sombra, por si te espantas. También está el de Tlamasquetl. ¿Qué es Tlamasquetl? Tlamasquetl es el que da la ofrenda, el que pone la ofrenda ahí para agradecer, ¿no? El otro, que es el Cihuatlapastíquetl, es más con las mujeres, ¿no? Como parteras, pero no tan solo es de partería, es de medicina completa. Y no lo estudiamos a lo mejor de manera dividida, sino que es integral, pero tú pides. Ejemplo, yo quiero pedir el de Tlamasquetl. ¿Qué es Tlamasquetl? El que entrega la ofrenda, el que va al río y le habla al río, porque también tiene que pedirse permiso. Se le pide permiso ¿a quién? A Tezcatlipoca, para hacer esta actividad. ¿Y quién es Tezcatlipoca? ¿A dónde está Tezcatlipoca? Todos lados. ¿Ah? ¿A dónde sería? ¿A dónde estaría Tezcatlipoca? ¿Todos nosotros tenemos un Tezcatlipoca? Sí, Sí, Temachani, es la la voluntad. La dualidad. voluntad. Ujú. Nuestra voluntad. No. Es nuestro otro yo, nuestra conciencia, nuestro ser interno, nuestro yaotl. Por eso es que dice Tezca, espejo, tli, de tlitl, de fuego, poca, de que humea. Es ese nuestro espejo interno oscuro que está prendido como el fuego, ahí está latente. También le conocemos a algunos como ego, como nuestro guajolote. Ese es el Tezcatlipoca. Pero para que, bueno, a lo mejor soy repetitivo, pero para que yo pueda ver a mi Tezcatlipoca, cuando yo quite este humo, este fuego que no me deja, que no me permite verme en mi espejo, ¿a quién voy a ver? A mí mismo. Cuando yo quite a mí mismo, ¿no? También es una advocación de Tezcatlipoca. Sí, por eso es dicen algunos, es la energía oscura, pero no es que sea malo, no. En la energía oscura, en la oscuridad, hay sabiduría. Sí. Pero para que me pueda yo ver en ese espejo, pues necesito quitar ese humo, ese fuego. ¿Y qué es ese fuego? ¿Qué es ese humo? Es lo que nos enseñan en la escuela. No, mijito, estudia. Estudia para que seas alguien en la vida. ¿Qué más Estudia tiene? para que seas doctor, maestro, ingeniero, abogado, político, para que seas. ¿Qué más Pero tiene? nunca nos... Sí. Ay, perdón. Esa estela de humo podría ser todos los conceptos religiosos, académicos, sociales o condicionamientos sociales que nos han enseñado y que yo creo que ahora por los tiempos nos están pidiendo que la mayor cosa que tengamos que hacer es desaprenderlos, ¿no? Soltarlos y hacer las paces con ese Tezcatlipoca, ¿no? Porque creo que cuando entramos en esa parte de la dualidad, de que tú eres el negativo y yo el positivo, pues se establece una guerra, ¿no? Entonces no hay necesidad de entrar en conflicto si aceptamos nuestras partes y desaprendemos lo que nos ha condicionado, Ujú. ¿no? A eso es a lo que se refiere Temachtín. Sí, exacto. Perfecto. ¿Por qué?
Porque, bueno, yo crecí en la religión católica, pues ni tan católica, porque también trabajaba en la otra parte de mis papás. Que dicen, yo iba un poco a catecismo, Dios Todopoderoso, tú solamente eres su cordero. Ay, caramba, digo, bueno, yo simplemente soy un borreguito. O sea, yo no soy importante. El que es importante está fuera de mí. Porque es lo que nos enseña en la escuela. Ándale, para que seas como él, mira, su casa, su carro, sus terrenos, sé como él. No nos enseñan diciéndonos, sé tú mismo, ¿qué quieres ser? No nos dicen, sé feliz con lo que tú vas a hacer. Por eso te conviertes en un profesionista que no ama su profesión. Al no amar tu profesión, pues que estás formando a otros seres humanos infelices, igual que tú, ¿no? Por eso es que debemos de quitar eso. Cuando quitamos todo eso, desaprendemos, empezamos a reaprender. Y nos decimos a nosotros mismos, tú eres el principal importante, el principal causante de lo que tú quieras, de tu felicidad o de tu infelicidad. Ujú. Por eso en los ejercicios que yo les dejé, y creo que ya los hicieron, ¿no? Que el día martes lo vamos a hacer con el siguiente ejercicio, pero vamos a hacer una evaluación. ¿No? Les decía yo, véanse en el espejo y díganse, tú eres donativo, tú eres súper importante. Vamos, tú puedes. Yo sé que es difícil, sí, pero no es imposible, Señor. Vamos. Estamos hablando con nuestro Tezcatlipoca, ¿sí? Para que se logre esto que estamos diciendo, ¿qué necesitamos? A Huitzilopochtli. Ah, sí, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios que vete a la batalla y mata a todos. No. Huitzilopochtli como el colibrí izquierdo, Huitzilopochtli como la fuerza de voluntad. Para que tú logres encontrar tu Tezcatlipoca, necesitas la fuerza de voluntad. Necesitas ser como ese colibrí que puede apagar su corazoncito y viajar al Mictlán. Por eso algunos dicen, son los mensajeros de Mictlán. Sí, porque ellos son capaces de apagar su corazoncito a voluntad y revivir nuevamente su corazoncito y seguir vivos. Para que tú encuentres tu Tezcatlipoca, ¿necesitas qué? Pues necesitas de alimentarte de lo esencial como el colibrí. ¿A poco te vas a alimentar del estiércol, de la basura? Pues no. Y ese alimento que tú vas a hacer para que encuentres tu Tezcatlipoca debe ser de lo esencial. Puedes tener 20 libros, de esos 20 libros, lo de un libro es lo que te puede servir a ti. De todo lo que tú le quites eso. Les decía yo, todos los libros son buenos, pero también todos los libros, no todo lo que viene ahí, te puede servir. Para otros sí, pero para ti no. Entonces, en esta veintena nos invita a, por eso nos habla de Toshkat, de pequeña vigilia, en la Tosostli, en de Wey Tosostli, es la gran vigilia. Ya ayunaste de sueño, ya ayunaste de comida, de trabajo, de juzgar. Viene ahora sí, realmente te estás preparando para esto, para que tú puedas abrir tu conciencia. A ceremonias, pues, anteriormente, ahí en las veintenas vamos a ver que se hacían grandes ceremonias en toda una comunidad. Sí, pero podemos decir, en aquellos tiempos sí, porque todos sabíamos ese conocimiento. Pero ahorita que nosotros estamos iniciando, para nosotros podemos entenderlos. Yo les digo, bueno,
nos vamos a reunir y vamos a poner una fogata y nos sentamos alrededor y empezamos a hablar de nuestro Tezcatlipoca, de nuestras cualidades, de lo que no nos ayuda, de nuestros problemas, de cómo los hemos resuelto. Estamos trabajando con Tezcatlipoca. De tomar conciencia de que hay ladrones de energía, de tomar conciencia de que hay organizaciones, sistemas de gobierno, sistemas religiosos que nos controlan. Su principal interés de ellos es mantenernos cegados, ¿verdad? Así, en pocas palabras, cegados para que ellos nos puedan manipular. Que nos digan, este es un plátano, ¿lo ven? ¿Verdad que sí es un plátano? Sí, es un plátano. Aunque lo estás viendo que es es un bolígrafo. Este es de color negro. ¿Ya lo vieron que es color? Sí, color negro. Pues es color verde. Pero como dicen todos que es color negro, pues sí. Porque así nos quieren, ¿no? Entonces, nuestro trabajo que vamos a hacer es tomar conciencia de que nosotros debemos de ser ese colibrí, hacer la diferencia, no ser ese gusano que siempre se anda arrastrando. Tener el valor de transformarse como esa mariposa, como el cuentito de Oquiliño el Chicagua, que el gusanito valiente, ¿se acuerda? Ese cuentito que nos habla de que entre muchos podemos surgir y resurgir nosotros y hacer el cambio dentro del trabajo personal, espiritual, intelectual, emocional y perceptual. Bueno, entonces ya nos extendimos mucho con Toshko, ¿sí? Entonces, pues el compañero tiene esa cualidad de trabajar con Tezcatlipoca y con Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad, ¿sí? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, entonces nos Bueno, vamos con la siguiente. una pregunta rápida, Temachani, pero es para mi hermanito Eric. Sí, sí, lo que habló el Temachani respecto a Coatl, dado que tú eres Coatl, sí vibraste con eso, sí es Totalmente, totalmente. De hecho, ayer, curiosamente, una amiga me manda una tarjeta de tarot que se encontró, la del diablo, y solo mandó la tarjeta del diablo. Y sí, o sea, totalmente con esa idea de una rebeldía. Me gustó mucho lo que dijo de un ángel rebelde que quiere más conocimiento, pero va creciendo y se va purificando a sí mismo. De hecho, hoy enseñé a una amiga una práctica de purificación. Justamente estoy muy consciente de la importancia de renovar mi piel, abandonar mis hábitos. Eh, También ahorita estaba contando a esta misma amiga cómo abandoné el hábito de fumar marihuana. Aquí en Estados Unidos es súper fácil porque es legal y la puedes consumir donde sea. Y sí, me ayudó muchísimo esa planta. Cultivé yo una relación con la planta y fue una gran medicina, pero detecté que en algún punto ya no la necesitaba y la seguía usando. Entonces, también ciertamente fue fácil para mí quitarme eso de mi piel, por así decirlo. Totalmente. Sí, Todo, no solamente lo de Coatl, pero todo ha estado súper al punto. Ujú. sí. Ahí está nuestro Temachtiani, gracias Temachtiani, gracias hermanito. Gracias. Sí, no, pues es que de eso se trata, lo del tonal powali, o sea, la energía es leer son las otras personas. De hecho, déjenme buscar la otra tabla. Nuestros abuelos lo hacían cuando nacía un niño, pues es lo que utilizaban para poder saber cuáles son las cualidades de los niños, ¿no? Que nacían en esa energía. Caramba, no Sebastiani, Sí, dígame. yo tengo una pregunta, mire,
ahorita con lo que le sacamos su tonal al compañero, bueno, a los compañeros, ¿cuál sería entonces su nombre, dentro de la mexicanidad? Su nombre, O ajá. como, porque yo, por ejemplo, veo que, bueno, usted y otras personas ya tienen su nombre, mexicano, ¿no? Pero Ujú, él, pues, ¿cuál de todos? Porque ya ahí le metimos varios, ¿no? Entonces, ¿cómo le, por ujú. ejemplo, si tuviéramos que ponerle un nombre, mexicano, como cuál le correspondería a cada uno de los hermanitos que acabamos de hacer sus tonales, bueno, que estamos viendo es, Ujú. Temastiani, puedo intentar contestar y usted me corrige si estoy a bien. ver, sí, porfa. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. El nombre de nuestro hermanito Eric es definitivamente Coatl. Nada más nos falta sacar el numeral, que es el que viene en la siguiente tabla. Y entonces el resto de las energías que hemos ido viendo, tales como Ejecatl, Centeotl, Tepeyoloctli, son sus acompañantes, son sus energías. Así lo veo yo, por eso digo, el que sabe aquí es el Temastiani, pero yo lo veo ¿cómo lo digo? Bueno, es como cuando una persona le duele el estómago, bueno, va con el gastroenterólogo. Ujú. Si se fracturó un hueso, bueno, o tiene dolor de huesos, pues va con el traumatólogo, ¿no? O no sé, bueno, de medicina no sé, pero estoy mal, voy Ortopedista. con el ortope, exactamente. Entonces, así lo veo yo. Entonces, nuestro hermanito Eric tiene, bueno, a las energías, por ejemplo, en su cuarto de hora tiene a su acompañante que es Ejecatl, a Centeotl, que los puede ir utilizando o evocando, no invocando, sino evocando, cuando él así los requiere y los necesite. Tepeyoloctli es otro, pero su nombre definitivamente es Coatl, desde donde entiendo, y ya nada más nos falta sacar su numeral, que repito es la siguiente tabla. Sin embargo, obviamente salvo la mejor opinión de nuestro tema tiene. Sí, sí, ese es está en lo correcto. También, ¿qué les puedo decir yo? Permíteme, no encuentro esta tabla. Su nombre puede ser la energía Coatl, o sea, el día en que nacemos, eso sería como nuestro nombre, la energía que nos corresponde, ¿no? Pero podemos retomar, ahorita como todavía no lo terminamos su tonal del hermanito Eric, ni de la hermanita Cele todavía nos hace falta. Vamos a encontrar la energía de su trecena, esto ya vimos lo de su veintena, la veintena tiene un acompañante, todas esas cualidades. De todo eso que vamos a ir describiendo, habrá cosas que lo practica, ya lo hace y está muy presentes en él, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, puedo decir, yo soy Coatl, nos falta el numeral, yo soy serpiente, pero me identifico con mi acompañante de la noche, por ejemplo, Coyotl, ¿no? Que es el coyote. Puedo ponerme mi nombre. Coatl, un ejemplo, Ome Coatl, Coyotl. Yo soy dos serpiente coyote. ¿Por qué? Porque yo siento que el coyote está muy presente conmigo, ¿no? Me identifica. Esa es mi bandera. Ese es mi pantli. Esa es mi presentación. Esa es una forma. Porque yo lo decido así. Por él les decía, tenemos el libre albedrío. Pero por lo general es el día en que nacemos. ¿Sí? Por lo general ese es el nombre que nos asigna. Ahora, hay otra forma, claro, que ahorita no, ya no se hace. Hay otra forma. Si tú estás dentro de un calpulli, dentro de ese círculo, tu forma de trabajar, cómo ayudas a ese calpulli, te vas ganando un nombre más, ¿no? Dependiendo de tus hazañas, de tus actividades, de tu creatividad. Un ejemplo, yo estoy en este calpulli,
huevo este colotito anciano, y empiezo yo a trabajar en equipo. Pero me doy cuenta que yo utilizo ciertas energías, como el Oli, me ven muy activo aquí, voy acá. Ah, podemos decir, mi tonal es Seo Celor. Pero puede decir el huehue, ¿no? El abuelo. Ah, pues este cuate de Seo Celor, lo veo siempre muy activo. Siempre está tratando de ayudarnos, de trabajar. Le voy a poner Oli, ¿no? En una ceremonia, bueno, pues te asignamos, no sé, yo te he visto, esa es tu cualidad, esa es tu tarjeta de presentación, siempre estás en movimiento. Ah, bueno, tú eres ahora C o Celor Oli, o C o Celo o Celo Oli. Lo aglutinamos, en náhuatl se puede aglutinar, ¿no? O a lo mejor me ven a mí más relacionado con la medicina, ven que hago esto con la medicina. Pastecal, el de la energía de la medicina. Ocelopastecal. Ahora tú te llamarás Ocelopastecal. ¿Por qué? Porque te lo acabas de ganar. Te lo ganaste a pulso, por meritocracia, no por dedocracia. ¿No? Ojo, porque a veces es lo que nos llega a pasar. Pasa que algunos compañeros dicen, bueno, me metí en un temazcal, ya estoy en la danza, estoy un año como en el camino rojo, me meto en un taller de chamanismo, dicen chamanismo, que debe ser nahualismo, porque un nahual y un chamán no es lo mismo. Me meto en ¿qué sería? Un diplomado de medicina ancestral. Ahora dice, ahora yo ya soy casi Seacastopilsin. Ahora yo soy, ahora respéteme, aquí está. Es más, la confederación de la náhuatl me dio mi título, que soy el máster. Pues sí, está bien, respetable, pero en el ámbito, poquito que yo conozco aquí en mi pueblo, porque si hay un círculo, se maneja de manera oculta, tú te lo ganas a pulso, ¿no? O sea, este se merece este puesto, ahora este se merece este nombre, ¿sí? Pero la energía primigenia, la energía principal, pues es eso, lo que sale en nuestro tonal, ¿sí? Ahora, esta es una cuenta, la que estamos viendo, inicia el 12 de marzo. Hay otra cuenta, ¿eh? Y hay mucho más cuentas. Perdón, mucho más correlaciones, no cuentas, porque es una sola cuenta. Mucho más correlaciones del calendario gregoriano con el de la náhuatl. Este inicia el 12. Hay compañeros 12 de marzo, que inician el 12 de febrero, que inician en octubre, el 21 de octubre. Está la cuenta, dicen, de Alfonso Caso, es el que lo trabaja el maestro Mesa, está el de Frank Díaz, no sé cuántas cuentas, son muchísimas. Y al hacer el cálculo de tu energía con otra cuenta, por ejemplo, ahorita el compañero Eric, él es Coal, pero con la otra cuenta, quizás sea otra energía. Ahorita dice, no, pues yo me identifico con esta energía. Pero igual en la otra cuenta él es Tochli, pero dice, bueno, sí, pero como que con las cualidades del conejo no me siento identificado. Me siento más contento con el del Coal. Bueno, sigo siendo Coal. ¿Sí? Esa es la forma que siempre, por lo general, se utiliza, es el día en que nacimos la energía. Por eso la clase pasada estábamos un poquito confundidos o nos confundíamos por lo de las horas. Decíamos
Es súper importante la hora, porque por unos minutos podemos decirle que es su otra energía. No sé si se encuentra aquí la hermanita Rosa. Y si le dijeron, yo soy de tal energía, pero acabamos de ver el horario y dice, pues no, no lo soy de la otra energía. Y me identifico con la energía anterior. Ah, bueno, pues adelante. ¿Sí? Espero haberle un poco sacado de dudas con respecto a lo que usted dice. Ujú. Gracias. Sí, Tlazocamati. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Yo, Temastiani. Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches, hermanito. Pues prácticamente esta sería mi primera clase, sí, ya escribiéndolo y anotándole, que siempre ando manejando cosas así, pero muy, muy bueno. Entonces ya Ujú. voy entendiendo un poquito mejor. Y pues sí, yo también soy de 1975 y pues yo soy Carrizo, CACAT, ¿verdad? Entonces, soy del 4 de junio también, entonces yo soy Yeyi Coat. Y Ujú. sí, mucha correlación con el hermanito también de cómo somos en la forma de ser y en las decisiones que a veces tomamos, no somos muy apegados a ciertas cosas. Cuando queremos, muy fácilmente podemos librarnos de cosas que no queremos. A veces también, cuando nos sentimos como que hay un peligro o alguien que nos sentimos que alguien que nos quiere hacer mal, no decimos a veces nada, pero estamos esperando también el punto exacto donde dar, soltar el veneno, vamos a decir, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, es todo, maestro, y Tlazocamati, compañeritos, Tlazocamati, maestro, es todo. Sí, Gracias. sí, cierto. Sí, es cierto. Ese Ujú. es precisamente eso, ¿no? La serpiente, como dices, está paciente, ¿no? A ver, sí lo presiente el peligro, pero también está pendiente de lo que pueda suceder. Muy bien. Déjeme buscar la otra tabla. ¿Alguien me lo pudiera mandar en el WhatsApp, por favor? Es que no sé dónde dejé mi memoria. ¿Qué Es de más la tabla emoción? número 4, 5 y 6, me parece. Sí, Por favor, para que yo lo pueda abrir. déjeme lo busco. Ahorita se lo envío a Tomastiani. Sí, muchas gracias. A Mm. ver. No me acuerdo dónde dejé mi memoria USB. Anduvimos un poco corriendo. Oh, ya lo encontré, hermanito. Muchísimas Ya. gracias. Justo Ya. lo estaba enviando. Sí, pero bueno, lo puede enviar al grupo. Sirve de que podemos tenerlo ahí. Bueno, déjeme cerrar algunas ventanas para que me permita abrir. De las tablas de las horas. Muy bien. Ujú. Panolti no inisin. Panolti, nagnitsin, ¿quién tiene mete, Juatsin? Penalti. ¿Qué va? Wally. Bien. Vamos entonces con el de las trecenas, ¿vale? Para encontrar el numeral y la trecena, ¿sí? Empezamos con la hermanita Celia. Acuérdense que aquí, miren, en estos números, vamos a buscar, este es el numeral del año, ¿no? Como ella es Mahtlaktliwan Ome Cali, 12 casa, vamos a buscarla. Aquí son 13 formatitos, ¿no? 13 hojas. Vamos a buscar el número 12, 10, 11, 12. Miren, aquí está el número 12.
Para ello, debemos de tener presente, ¿verdad? Debemos de tener presente cuál es su signo. Dijimos que ella es Cali, ¿verdad? Olin. ¿No? Ah, es Olin, perdón. Olin. Sí, su signo, ¿verdad? Sebastián, sí. Su signo es Olin. Y su veintena, dijimos, esto Sostontli, ¿verdad? Los Ostontli. A ver. ¿Seguros que esto es Sostontli? ¿Qué Matemastiani? Sí, su veintena. Ajá, muy bien. Su veintena, esto es Sostontli, ya lo encontramos. ¿Cuál sería su numeral? Mactlactli Guanelli. Mactlactli Guanelli o Mactlactli Guanelli. Está el número 13. Porque ¿Y qué sí se agarra. significaría? Sí, sí se lo Perdón, escucho. sí se agarra el signo, ¿verdad, Temasiani? O sea, no se agarra el día de nacimiento, no el día de, no el 12 casa con su cargador Tochtli, sino se agarra No, su ya signo no. su signo. Ah, entonces sí, es 13 Olin. Ajá. Sí. El número 12 es solamente el numeral del año, para saber Numeral. en qué tabla vamos a ubicarlo. Y ya se retoma su signo, como ya en la tabla que estuvimos viendo, en la tabla número 3, ya sabemos qué signo es. Buscamos su signo es Olin, movimiento. De ahí lo unimos la columna con la fila, donde se une la columna y la fila. La columna está la veintena, ¿sí? En la fila está el signo. Y donde se junta, ese es su numeral. En este caso, permíteme. En este caso, su numeral es 13. ¿Qué simboliza el número 13? ¿Qué nos explica el número 13? Es el término, ¿no? De una trecena. Ya pasó por 13 números que tuvo que hacer un proceso. No sufrir, tener un proceso. Entonces, los que tienen el número 13 son personas que cuando inician algo, se les facilita terminar. Es como empiezo un curso y termino el curso. Y muchos no podemos, digo por mí. A veces me meto en un curso y ya se me fue y tengo que hacer el otro y al final no terminé el curso. Y eso es lo que me pasó con la evaluación ahorita, la evaluación horizontal en el magisterio. No, iba bien seguro, ¿no? Pues sí, hice mis cursos. Pues resulta que esos cursos no tenían valor curricular. En la antigüedad sí tuve buen puntaje, en el perfil, en el examen, pero en los cursos apenas me validaron uno y necesitaba, me parece que son como 200 algo así puntos. Y pues ni modo. Por eso me dije, no, pues no terminaste los cursos. Sí me inscribí en los diplomados, pero no terminé. ¿No? Entonces, los que tienen este numeral son personas que terminan. Empiezan algo, lo terminan. Sí, van despacio, a veces lo dejan, pero culminan todo. Esa es una de sus cualidades. Sí. Que sí van en su proceso, a veces muy rápido, a veces lento, lo dejan, pero son personas que florecen, que hacen las cosas. Y al ser número 13, ¿qué signo llega en el número 13? ¿Qué signo es? Ahí en su hojita están los signos de los 10. Acat. Acatl, Emma, Carrizo. Llegan a donde tienen que llegar, pero a veces no lo logran solos. Son muy inteligentes, son muy estratégicos. ¿Qué hacen?
empiezan a hacer equipo. Se valen de otras personas, hacen equipo para lograr sus objetivos. Y es lo que queremos, trabajar en equipo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decimos en el número 11 descansa? En el número 12, nuevamente se replantean nuevos proyectos. En el ámbito espiritual, físico, emocional, todos los ámbitos. En el número 13, llega un logro que agradecen también a todos los que intervinieron. Ese sería precisamente, su signo. Ella es número 13. Ella es 13, all-in, 13, movimiento. Culminan y están listos para un nuevo ciclo. ¿Sí? Muy bien. O alguien que nos pudiera apoyar. El número 13. ¿Cuál es la energía que representa el número 13? ¿No? Bueno. Entonces ya ¿Quiere decir encontramos. cargador, numeral o regente Numeral. de signos? Sería el numeral y... Numeral es Citlanilicue. Citlalinicue, la de la falda de estrellas. Sí. Sería, sería ese es como su regente del numeral. También es esa energía de la noche, ¿no? De todas esas estrellas que puede lograr, que serían como, precisamente, ¿no? Esos triunfos, esos logros, pero trabajados en equipo. La Sofcamati. Bien, ahora vamos a encontrar su trecena. ¿Sí? Acuérdense que para encontrar la trecena nos vamos de regreso, ¿no? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su trecena? Secoatl. Tecoatl. 1, serpiente. Se vuelve a repetir Coatl. Se vuelve a repetir. Y cuando se repite, ¿qué dijimos? No me acuerdo. Cuando se repite la energía, sí, no se preocupe, cuando se repite la energía, es que lo potencializa, tiene mucho más presente esa energía, esa cualidad y lo pone en práctica. ¿Sí? Imagínense, en algunos compañeros se repiten 3 hasta 4 veces. Pues esa es su principal identidad. Ya depende de la persona que si no lo quiere utilizar para su beneficio primero, pero también ponerlo para el beneficio de la comunidad, de los demás. Los que se quieran dejarse ayudar, pero también hay personas que no quieren ser ayudados. Así son felices, ¿no? A veces nos preocupamos, mira este vagabundo, no tiene ni dónde dormir, entonces, pues así él es feliz. ¿Tú qué lo quieres cambiar? ¿No? Eso es de igual manera. Nosotros, como los tonalpujque, claro que todavía no llegamos a ese nivel, pero lo que anhelamos, lo que queremos, de poder darle su tonal a alguien y con eso ayudarle un poco a encontrar objetividad, a encontrar motivos, decimos nosotros, el por qué vivir en este plano. Muy bien. Hasta aquí, compañeros, algo que nos quieran compartir. Los escucho. Yo tengo duda y es que aquí ahorita me acabo de perder porque no he podido abrir o no sé,
no tengo manera de abrir el archivo de las tablas 4, 7, 8 y 9. Y yo supongo que eso lo explicó cuando pues yo no podía accesar a las clases y ahorita me vuelvo a perder. ¿Cómo es que llegaron al numeral? Y eso es la parte que ahorita estoy así como que, oh, güey, ¿por dónde le veo? Estaban Sí. hablando de la persona que nació el 7 de mayo, ¿no? Ujú. Sí. Porque ella tenía 4. Entonces ahí yo ya me perdí, perdón, pero sí como que, y como no tengo impresa la hoja, no la puedo abrir, por eso la pedí si me la podían compartir, porque no hay manera de que me la abra mi máquina, o ha de estar dañado el archivo, no sé. Posiblemente, pero pues con que tenga el programa Excel, sí los abre. Posiblemente a Sí, lo mejor se dañó el documento. pero no me deja ni descargarlo, Temachtiani. Peor de Ay, todo. caramba. Ese es el detalle, dice Cantinflas. Caramba, ¿cómo podremos hacerlo? Ay, A sorry. menos que me mande usted su correo, igual y se los envío a su correo, a lo mejor Sí, puede que de esa forma pueda usted descargarlo. Muy bien. sí. Pero, Mire, ¿sí? a mí sí me abrió. Desde el Ajá. celular incluso. Sí lo abrió. Ujú. Bien. Pero le envío por su correo electrónico, ¿le parece? Sí, Y gracias. ya posiblemente a través de su correo pueda usted abrirlo, ¿no? Ujú, Muy sí, bien. sí. Entonces, dice usted aquí no sabe de dónde se Sí, obtuvo. no, ahí me perdí, perdón. Muy bien. Vamos con la tabla número 3. Miren, nos regresamos. Ujú, Permíteme. Vamos a cancelar este. Esta es la tabla 4. Vamos a buscar la tabla número 3. 3, ajá. Aquí en la tabla número 3 vamos a buscar, aquí son 4 tablitas, miren. Sí, sí, sí. De los años Toshli, los años Akar, los años Tekpar y los años Kahli. Ujú. Como ya sabemos que la compañera Cele, que es la que nació el 7 de mayo, ella es, su año es, Toshli. perdón, no, su año es Kahli. Perdón. Su Ah, año sí, es Kahli. Cali. Su cargador es Tosh, Toshli. pero su año es Kahli. Ujú. Aquí miren, están las fechas. ¿Sí? Las fechas del calendario gregoriano. Por eso se llama la tabla de correlación gregoriana para los años Kahli. Cali. Y no nos dice para los cargadores o Tlalpili, no, es para los años. Entonces, Kahli, vamos a buscar su fecha de nacimiento. Y si dijimos que es el 7 de mayo, ¿no? Mire, aquí está Sí. el Ujú, 7 de mayo. Entonces, sí. aquí ya encontramos que ella es Olin. Olin, ¿verdad? Es Sí. Olin. Y ya lo anotamos que es Olin. Su veintena dijimos que es Olin. Toso, no, Tosos, Tososón. Tosostontli. Ujú. Todas estas, miren, estos nombres que están aquí son veintenas. Veintenas. ¿Ah? Y los 5 días que se les llaman Nemontemi. También los vamos a ver más adelantito. ¿Qué son los Nemontemi y cómo se utilizan en esta cuenta los Nemontemi? ¿Qué son? Entonces, aquí lo único que encontramos fue por su día en que nació, su signo y su veintena. Ajá. Obtuvimos 2 datos, signo y veintena. Hasta ahí, ¿no? Ujú. Después de esto, ya lo anotamos, nos vamos con la tabla número 4. ¿Sí? Permíteme. Aquí son la tabla de las trecenas. Sí, aquí miren, Sí. hay tres documentos, aquí hay un solo documento, las pestañitas que vemos aquí. Sí, sí.
Entonces, aquí, ¿por qué escogimos el número 12? Porque ella, por su año, es Mahtlactli Wanome Kahli. Ella es 12 casa. Ajá. Por eso es que escogimos mire, el número 12. Pero si ella hubiera salido ahorita en el busca de los años, hubiera salido su nombre como Yeyi Cali. Ah, bueno, vamos a buscarlo en la tabla 3. Pero como salió en el número 12, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo en el número 12. ¿Qué buscas? Ajá. Entonces, Ujú. ¿sí? Sí, ¿Le va sí. quedando un poquito claro? Sí, Bien. sí, ya le voy buscando, sí. Bien. Bien, entonces, como dijimos que su signo que es Olin, ¿verdad? Olin. Olin, Aquí sí. está, mira, aquí está Olin. Y su veintena es De dos, Sostontli. tontli. Hacemos este encuentro, la columna de la veintena y la línea del signo, donde se une, ese es su Ah, sí. numeral. Ajá, mire, aquí su numeral es el numeral 13. Entonces, ella es 13 Olin. Mahtlactli Wanyei Olin. ¿Qué quiere decir? 13 movimiento. Ujú. Hasta ahí. Ajá. En esta tabla vamos a encontrar su numeral y su trecena. ¿Sí? Sí. Para encontrar la trecena, tenemos que regresarnos hacia el número 1. Ujú. Si se da cuenta, está de 13 en 13. Aquí, mire, terminó 13, otra vez empieza 1. Pero Ah, no ok, va a ok. ser, no va a ir hacia adelante, sino que se va a buscar hacia Arriba. atrás, hacia arriba, exacto. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahí está. Y ese es su trecena. Se coat. ¿Sí? Ajá. Bueno, hasta aquí. Ya, sí. Más o menos, ¿le quedó un poquito claro? Sí, ya, mejor. Perfecto. Ahorita vamos a volver a repasar con el Sí, compañero Eric. Muy bien. Esa es la gracias, la compañera. Socama. Dele. Ujú. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos con el compañero Eric. Él es, dijimos, Coat, ¿verdad? Su signo es Coat y su veintena, Toshkat. Pero de su año, ¿qué numeral es de su año? Recuérdenmelo. Uno. C. 1, C. C. ¿Qué tabla vamos a utilizar? La tabla número 1, ¿verdad? Sí, Vamos la aquí. primera. La primera tabla. Miren, aquí está la tabla número 1. ¿Sí? Esta es la tabla que vamos a utilizar para el compañero Eric. ¿Por qué? Porque es C-ACAT. Su año es C-ACAT. Vamos a buscar su signo Coat. Aquí está, miren, Coat. Y su veintena es Toshkat, ¿verdad? Oh, Chicome. Ajá, el Chicome, número 7. Un número importantísimo. Sí, Sí, quema, todos los quema. números son importantes. El número 7. El número 7 representa, precisamente, le decimos nosotros también el número bisagra, de los 13, la mitad de 3. También este numeral, el número 7, hay un nombre de una energía que se le llama Chicome Coat.
Chicomecoatl también se le llama precisamente 7 serpientes al maíz, a los nutrientes también que hay en la tierra para alimentar al maíz, a la plantita de maíz. Una séptima serpiente lo tenemos aquí, en la boca. Aquí en esta cabeza, en este Tzontecomatl o Tzontecontli, que su nombre quiere decir tzon, de tzontli, pelo, contli, olla, té, de persona. La olla de una persona. Nuestros abuelos lo consideraban como una olla. Acuérdense que una olla aquí está, tiene un hueco, tiene un hoyo, ¿no? Permíteme. El Tzontecontli, aquí le podemos quitar y le podemos agregar. Tiene 7 serpientes en la cabeza, ¿sí? 2, 4, 6, y aquí tenemos la séptima serpiente. Esta serpiente tan importantísima que puede matar, pero puede dar vida. Por eso en el Tonalmachiot, Tlaltecuhtli, nuestro padre tierra, algunos dicen que es Tonatiu, es Tlaltecuhtli, está sacando su lengua en el Tonalmachiot o el calendario azteca, que algunos le llaman así, y tiene un cuchillo de pedernal en la lengua. ¿Sí? Nos dice que la lengua es de doble filo. Y vaya que sí lo es. También representa la séptima serpiente. Con la lengua nosotros podemos dar vida, animar, para que el otro compañero pueda salir adelante. Y también matarlo, desanimarlo. Somos el único especie animal que puede emitir estas palabras. Claro que también los otros animalitos, otras plantas se pueden comunicar. El número 7 también representa todos los rumbos completos. Nosotros también somos el séptimo rumbo. Sí, lo complementa. Sí. El número 7 también, los 4 rumbos principales, que son 4. El Ilhuicatlampa, o sea, el lugar de allá arriba. Ilhuicatli más allá. Tlaltictlampa, la tierra. Y nosotros somos la séptima serpiente. En su caso, el compañero Eric es la séptima, el séptimo rumbo, el que va a recibir toda la información por estos 6 rumbos. ¿Es importantísimo? Por supuesto. Por supuesto que es importantísimo. ¿Por qué? Porque donde pida la información, le van a dar esa información. Pero lo debe de saber pedir. Lo que me han enseñado son tres etapas, tres herramientas, 3 necesidades para hacer una pequeña plegaria. Primero, agradecer, ¿no? Por todo. Aunque en la concepción occidental decimos, agradece lo bueno y lo malo. Pero no existe a lo mejor lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque son resultados de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Que nosotros le ponemos, no es que me salió mal, pero lo tuvo la culpa fulano de tal. No, son nosotros. La séptima, el séptimo rumbo también representa. El número 7 también representa a Mazar, muy perceptivo, ¿no? Inclusive este ejercicio número 7 de Mazar es muy hermoso. Hay muy pocos compañeros ya lo han hecho. Precisamente el día de hoy vamos a explicar el ejercicio número 9, el del agua. ¿Sí? Pero bueno, entonces, fíjense bien, el número 7, tú estás muy empoderado. Dentro de tus aves acompañantes está el tizapapalo, la mariposa grisácea. Estás destinado a volar,
a convertirte en esa mariposa que le salen alas. Pero para eso tendrás que sufrir esa metamorfosis y no te va a costar mucho porque tú tienes la energía de Coal. ¿Sí? Todo cambio es doloroso. Todo. Estamos tan, a veces nos acostumbramos, pues, así estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? Todo hábito duele, ya sea para bien, ya sea como para nuestro bienestar o para nuestro malestar. Todo duele, todo cambia. No sabemos cuáles son sus metas, pero tiene esa cualidad de poder cambiar, ¿no? Ese es su signo, su numeral. Usted es Chicome Coal. Ese sería su número. Su nombre, Anahuaca, lo que dice la compañera, ¿no? Y por fin luego dicen algunos, no, mi nombre judío cristiano es Pedro, Antonio, José, pero mi nombre Anahuaca, en este caso, pues es Chicomecoar. Su energía es Chicomecoar. Y ahorita, pues después de eso puede investigar más sobre el número 7, ¿no? Les vamos a enviar lo de los numerales. Pero bueno, ese sería como su número 7, su numeral y su, déjeme ver, Coatl, aquí está. Y su trecena, de igual manera, vamos a regresarnos hacia atrás. Su trecena es, a ver, Chicome, Chicuase, Macuili, Nahui, Sequiahui. Yeyi. Ajá. Su trecena es Sequiahuitl. 1, lluvia. ¿No? La energía de esa lluvia. La cualidad de esa lluvia. La lluvia refresca, la lluvia fertiliza. ¿Sí? Es muy bueno la lluvia. Pero también si no se armoniza la lluvia, hay lluvia que apenas esas chispitas que caen, que ni mojan la tierra. Pero también hay esa lluvia abundante que cae y crecen los ríos y se desbordan los ríos y destruye el huracán, el ciclón. Pero para eso tiene que armonizarse con su trecena. ¿Sí? A veces sí, nos gana la emoción, decimos, y nos enojamos mucho, ¿no? Pero es saber que tengo lluvia. Dicen algunos, no, es que si eres lluvia eres bien temperamental. Yo creo que todos tenemos esa energía de que a veces no podemos controlar nuestras emociones, pero precisamente es el trabajo que necesitamos hacer nosotros. El trabajo íntegro, ¿no? El trabajo de armonizar. Aquí tenemos, pues ya su trecena, Sequiahuitl. Y todavía no terminamos. Nos hace falta, ¿no? Tiene una pregunta rápida. Me interesó muchísimo cuando mencionó todo lo que sobre recibir la información y para que yo pueda pedir la información tengo que saber pedirla correctamente. Y usted mencionó que había 3 cosas que hacer. La primera era agradecer por todo, pero creo que ya no mencionó las demás, las otras 2. Sí, la segunda es precisamente es pedir. Ok, sí. Si yo pido en Tlahuiztlampa, por el oriente, donde está Quetzalcóatl, donde está Tonatiuh, ¿qué le pediría yo al sol? Le voy a pedir sabiduría. Quizá dinero no, porque eso llega por añadidura, pero sabiduría como él. El rumbo norte, Mictlampa, ¿qué le pediría yo a Mictlantecujtli? A Cihuatecujtli, a Tezcatlipoca, en ese rumbo, un ejemplo. En Cihuatlampa, ¿qué le pediría yo a Xipetotec, a Chalchihuitlicue, a Tlazoteo, el rumbo de la energía femenina? Al rumbo sur, al Huiztlampa, ¿a qué le pediría yo a Huitzilopochtli?
Ilhuicatlampa, o sea, en el cielo, el universo. ¿Qué le pediría yo a Mixcoatl? ¿Qué le pediría yo a Tlahuitzcalpantecutli? A Xiuhtecutli, el Señor del Fuego Celeste. Tlaltictlampa, ¿qué le pediría yo a la tierra? Como madre tierra, su energía. Y el séptimo rumbo, ¿qué te pedirías a ti mismo? Que ese es el número 3. ¿A qué te comprometes tú? ¿A qué te comprometes para que puedas lograr lo que tú dices? Dices tú, un ejemplo. Yo le pido, por ejemplo, al sol, a Tonatiuh, al que genera luz y calor. Deme sabiduría, quiero ser como tú, quiero compartir esa luz, ese conocimiento con mis hermanos. Sí, te va a decir el sol posiblemente. Un ejemplo. Sí, mijito, sí, te voy a dar eso, toda la sabiduría. Pero tú a qué te comprometes, ¿no? No, pues es que necesito que me lo des tú. No, 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 no. También tienes que trabajar tú. ¿Cómo? Para poder compartir conocimiento, primero necesito adquirir conocimiento. Nadie da lo que no tiene, decimos en la frase, ¿no? Quiero sabiduría, pues me voy a poner a leer, a estudiar, a meterme en cursos, en talleres, de lo que me interese. Por ejemplo, si a mí me interesa la herbolaria y poder compartir esa luz de la herbolaria, de la medicina, pues me voy a poner a prepararme para eso. Y para ello tengo que invertirle, ¿qué? Tiempo, la fuerza de voluntad, ¿sí? Y todo eso tenemos que. El tercero es, me comprometo. Primero conmigo mismo, ¿sí? Porque yo le puedo prometer a las demás personas que, mira, ahora sí voy a estudiar, ahora sí. Ah, pero si no te comprometes contigo mismo, simplemente no funciona, ¿no? Entonces, para pedir, para mí sería eso, las 3 cosas. Agradecer, pedir y comprometerse, ¿no? Pero contigo mismo comprometer. Porque yo puedo tener muchas ganas de aprender algo, pero si no me comprometo conmigo mismo, pues me quedaré solamente con las ganas de querer hacer algo, ¿no? Entonces, sería de esa manera. Gracias. ¿Qué más? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Algo que nos quieran compartir, compañeros? Vamos, Temashtiani, no chicuali. ¿Qué más? Entonces ya nomás veríamos la... Sí, compañera Rosa. Sí, buenas noches a todos. Buenas Nada noches, más hermano. para decirle al compañero que por su trecena, pues sí está bien empoderado también porque sus acompañantes son Tlaloc y Chicomecoatl, otra vez. ¿Qué más? Tlazocamati. ¿Qué más? Sí. ¿Tlaloc y quién? Y es ¿Quién más? ¿Chico qué? Chicomecoatl. Ah, pues sí. 7 cuadros. Ujú. Y lo principal, a veces, a veces me decía un abuelo, pero te lo tienes que creer, mijito, te lo tienes que creer. Porque si nomás dices, a ver, si no, no, te lo tienes que creer, tienes que empoderarte, ¿no? Bueno, entonces, en el siguiente formatito, son de los signos, ¿sí? Miren, aquí están los signos. Y aquí está donde nos confundíamos ese día, ¿no? Los años Tochli inicia al amanecer a las 6:45. Los años Acat, mediodía, a las 12:45. Los años Tecpat, al atardecer, a las 18:45, pero del día anterior. Kahli,
a medianoche, a las 12:45, adelante empieza la otra energía. Muy bien. Entonces, y aquí vienen, miren todos los signos. Estos sí, de ley debemos de memorizárnoslos, aprendérnoslos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es Zipajli? ¿Qué es Yeyecatl? ¿Qué es Cajli? ¿No? Inclusive les compartía yo un documento y lo pueden descargar eso también en el internet, de los signos. Está la imagen, español y náhuatl, qué significa, y el orden en el que están. Ujú. Aquí están las veintenas, ¿sí? Son precisamente las veintenas que conforman el Xiuhua. Ujú. Vamos ya con lo de las veintenas, ¿sí? Aquí miren, claro que cambian en el otro correlación, pero bueno, vamos a hablar de este. Dijimos que el compañero, su veintena es Toshkatl. La fiesta también dice de Tezcatlipoca. ¿Quiénes son sus regentes o sus acompañantes? Huitzilopochtli, Tezcatlipoca. Ya les explicábamos más o menos quién es Huitzilopochtli, quién es Tezcatlipoca. Que los dos se trabajan juntos, ¿sí? Se llevan de la mano la conciencia y la fuerza de voluntad. Y inicia precisamente el 31 de mayo al 19 de junio. En ese periodo está la veintena, por eso se llama veintena, son de 20 días, ¿sí? Bueno, en caso de la compañera Cele es de Tozostontli, que es la pequeña vigilia, y su acompañante, decíamos, es Tlaloc. Inicia el 21 de abril y termina el 10 de mayo, que es en la veintena en que estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese sería con respecto a las veintenas. Inclusive aquí nosotros podemos corroborar si en verdad esta veintena le corresponde al compañero o la compañera, porque nos va diciendo de qué día y mes del calendario gregoriano empieza esa veintena y en qué día termina esa veintena, ¿sí? Tomando en cuenta también el año en que estamos. Por ejemplo, en este año en que estamos, 11 Carrizo, Tlactlihuanceacatl, todas las energías terminan e inician a las 12:45 de la mañana, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, para que vayamos comprendiendo lo de los horarios poco a poquito, ¿sí? Bueno, sería eso. Y aquí tenemos las trecenas, aquí están los acompañantes. En el caso del compañero, el compañero Eric, que su signo es Coatl, su acompañante es Chalchihuitlicue. ¿Quién es Chalchihuitlicue? La señora de la falda de jade. Sí, algunos dicen es la diosa de la falda de jade, pero pues hasta ahí se queda, ¿no? Ah, es la diosa de la falda de jade. Entonces se ponía una falda y era de color jade. Ahí queda. No. Chalchihuitlicue representa los ríos, los lagos, los manantiales y pues el mar por su color. Pero ¿qué nos enseña Chalchihuitlicue? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo del río. Chalchihuitlicue siempre está avanzando. No, es imparable. Chalchihuitlicue también con el río. Si nosotros vemos desde la parte de arriba, el río nunca va en sentido recto. Claro, en algunas partes sí, pero por ejemplo nosotros aquí en Guerrero, lleno de montañas, aquí en la montaña, pues va bordeando, va curveando.
y va formando esa serpiente. Mi Chalchihuitlicue, ¿qué nos enseña? A ser perseverantes, a ser constantes, a ser disciplinados. El río, nadie lo detiene. Aún en las presas que hacen, quieren detener el río, transmina el agua y se va. Busca la forma de irse. Una gota de agua, que es Chalchihuitlicue, gota tras gota, gota tras gota, puede penetrar la roca más dura que existe por su perseverancia. Entonces, el agua es transparente, el agua es adaptable. Tú lo pones en un vasito, toma la forma del vaso. Lo tiras en el río, pues toma la forma del río. Es muy adaptable. El río es transparente, ¿no? Dice, dice la información occidental, es incoloro y insabor. Aunque yo digo de eso de insabor, ¿no? Yo puedo saborear el agua, por ejemplo, de un manantial. Bueno, al menos nosotros aquí en el pueblo, pues, sí vienen a vender los garrafones de agua purificada. Les digo yo, pero yo prefiero tomar el agua no purificada, no potable, que solamente se trae por una manguera. Sabe más sabroso que... Pero bueno, entonces, el agua lo puedes encontrar sólido, gaseoso o líquido, ¿no? Ahora bien, en una persona que tiene su energía de Chalchihuitlicue, ¿cómo son? Son personas perseverantes, son personas disciplinadas, son personas que nadie los detiene, ¿no? Nadie. Y eso también va para todos nosotros, que nada ni nadie nos detenga, porque si nos detienen, nos apestamos. El agua se apesta, pero nosotros nos amargamos, todo nos molesta. Aunque sea algo bueno, nos molesta, decimos, ¿no? Y eso no nos conviene, amargarnos, porque no disfrutamos la vida. Son personas disciplinadas, son personas transparentes, son personas honorables, dicen la verdad. Por lo general, los que tienen relación con el agua, Chalchihuitlicue y todo eso, son personas muy, muy transparentes en su decir, en su hacer y en su querer. ¿Sí? Les ayuda mucho eso. Nadie los detiene. Siempre están en constante avance. Pues lo que decimos a veces, no te puedes bañar con la misma agua en un río, hasta en un lago, en el mar, siempre está en movimiento, ¿no? Bueno, ese sería su acompañante de su signo, de su trecena. Dice Sequiahuitl, Canicanunca, Canicatiquitasque, Cuautliejecatl, Calit, Toshli, Canonemi, aquí está, mire, Kiawitl. Su acompañante es Tlaloc y Chicome Coatl, ¿no? Esos son sus acompañantes de su trecena. Lo que dice hace ratito la compañera Rosa, ¿no? Tiene a Tlaloc y Tlaloc como la energía masculina del agua y Chalchihuitlicue como la energía femenina del agua, ¿no? Tiene esas dos energías del agua, femenina y masculina. ¿Sí? Entonces, está muy empoderado con Chicomecoatl, la séptima serpiente. Ojo, aquí es donde tanto coincide. Acuérdese, usted es Chicomecoatl por su signo, pero por su acompañante de trecena, otra vez, ¿qué es? Chicomecoatl. 2 veces. Y he ahí, el número 7, la serpiente, el poder de la serpiente. Por eso nuestros abuelos
Las serpientes lo tenían. Una energía muy, muy buena, muy potencial. Pero para eso lo tiene que empezar a trabajar, a asimilarlo, a decir que aquí soy y tengo que. Ujú. Muy bien. Vamos con la compañera Cele. En este caso ella es Olin. Tiene a la energía de Xolotl. Ajá. Xolotl como, ¿qué advocación también representa el Xolotl? ¿Alguien me puede decir? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl. ¿No? Alguien bien armonizado. Alguien con mucho conocimiento. Recuerden que en la mitología, a nuestros abuelos, Quetzalcóatl es el que le dio vida al ser humano que somos nosotros. Imagínense, tuvo que sacrificar muchas cosas para decir, pues lo voy a crear a este hombre, a esta mujer, a esta persona, que bueno, no ha hecho tan buenas cosas, no hemos hecho tan buenas cosas para nuestra madre tierra, lo estamos destruyendo. Nos vamos a autodestruir, ¿sí? Ujú. Pero bueno, entonces, pero también Xolotl, ¿se acuerdan el Xolotl, la estrella de la mañana o de la tarde? En la tarde, ¿no? No me Es de acuerdo. los ¿Qué pero- va? dos, es de los dos, maestro. A veces en ¿Es la de los dos? madrugada y a veces como ahorita. Ahorita está en la Como tarde, es solo. Ajá. tarde, Ujú. Xolotl. ¿Y en la Pero a lo mejor mañana esa también está en la misma estrella? madrugada. En la En la madrugada. madrugada se llama Tlahuizcalpantecutli. Ajá. Lucero de la mañana. Pero la... Ajá, ¿qué más? El lucero de la mañana. Fíjense, ¿qué tan importante, por ejemplo, es esta estrella? Es guía, ¿verdad? Tiene su propia cuenta esta estrella. Trae presagios, si llevamos bien su cuenta. Trae benevolencia. Pero también nos avisa de que todo es cíclico, que debemos de entender eso. Tlazohcamati mía, ¿no? Ese es el Xolotl. En este caso, como las personas, se les facilita ese cambio, se les facilita utilizar esas energías, ¿sí? Esa sabiduría. A veces, estas personas son visionarios, ¿no? Pueden presagiar, dicen, pueden adivinar, tienen esa energía, esa potencialidad, con Xolotl, ¿no? Muy bien. Y decíamos su trecena, ¿cuál era su trecena? ¿Se acuerdan? Quetzalcóatl. Tecoatl tiene dos energías, que es Xiuhtecutli, ojo, Xiuhtecutli, el fuego celeste, ¿no? Xiuhtecutli también lo podemos encontrar en la mañana, ¿no? Xiuhtecutli como ese azul, el fuego celeste, ese azul que divide la noche y el día. También se le llama como centrador. Ajá. Esas cualidades bien armonizadas. Tenemos a Tlahuitzcalpantecutli, ahora sí, ¿no? La estrella de la mañana, decíamos. ¿Sí? Entonces, ella puede pedirle sabiduría a Tlahuitzcalpantecutli, o algunos le llaman como Venus, ¿verdad? Tener esas cualidades y lo potencializa nuevamente Xolotl, ahí está. Ahora bien, ahorita podemos decir muchísima información, pero de aquí nosotros va a depender cómo lo podamos concebir estas cualidades.
estas acciones para nuestro beneficio, ¿eh? Primero para nuestro beneficio. Necesito, primero, pues, reconocerme que yo tengo esta energía y que esta energía lo voy a poner al servicio de ¿quién? De los demás. El que nos sirve, pues, no podemos armonizar, ¿sí? Todos servimos. Hasta la roca más feíta que encontremos sirve de algo. Hasta el animalito más ponzoñoso que nosotros veamos, tiene una función. Tiene una función para que armonice todo el ambiente, ¿no? Decíamos nosotros, hasta la cucaracha que algunos decimos, no, pues qué asqueroso, ¿no? Tiene una función. Las ratitas, las ratas caseras y también las ratas del campo. Claro que las ratas de 2 pies, pues ahí sí, esos no nos ayudan, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta aquí llegaríamos con respecto a este tonal hasta las trecenas. Nos falta para el Señor de la noche, el Señor del día, ¿sí? Que lo veríamos el día de mañana, ¿sí? Mañana lo ejercitaríamos con los señores de la noche, señores del día. Y bueno, hasta aquí dejaríamos con el Caupoali para poder presentarles lo del ejercicio del H. Hasta aquí, compañeros. Quema. Ah, ¿Qué más, no, Mitzi? ¿Alguna pregunta, algo que nos quieran compartir ustedes? Pues los escucho en lo que abro este documento. ¿No? No, Sebastián, ¿Amo? Solo que puede ser que como energía que somos, porque estamos constituidos de células, de moléculas, como energía que somos, cuando armonizamos con nuestros acompañantes, con los rumbos, que son energías, pues nadie puede negar la energía del agua. Tan es así que hay presas hidráulicas, o nadie puede negar la energía del sol, ni del viento. Esas energías, esas energías sagradas con nuestra propia energía, armonizan de tal forma que se dan las cosas, armonizan de tal, por ejemplo, ahorita que estamos viendo todos los acompañantes, todo este tipo de energías, son veraces, son reales, son fuentes, principio y fin de todos nuestros objetivos. Armonizamos con ellos, lo que quiero decir, estoy cantinflando mucho, pero armonizamos, vaya, con esas energías, por ser nosotros mismos energías. Sí, sí. Exacto. Además de que estas energías, pues están aquí con nosotros, ¿no? A veces es lo que nos hace falta, hacernos conscientes de lo que nos corresponde hacer, ¿no? Nos corresponde hacer porque de una u otra forma nosotros debemos de estar presentes en las diferentes acciones que nos toca o que nos corresponde realizar. Déjeme, Nahuatl Matilisli. Según yo ya lo había abierto. No lo encuentro, ¿ustedes creen? Pero debe de estar aquí, ¿no? Ajá, ya lo encontré. Ya. A veces es esto. Sí, hermanitos, precisamente el agua, del agua vamos a hablar el día de hoy.
El día de hoy vamos a hablar con lo del agua. Muy bien. Déjenme que les presente. Precisamente, fíjense cómo fue coincidiendo ahorita con el tonal Poali. Casi avanzamos algo sobre el agua. Nejuan y Yolpegualiz dice, yo soy el principio de la creación o movimiento. El agua. ¿Sí? Porque él es el principio, el agua, de todo, de creación y movimiento. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá, cuando nacemos, que se tiene que romper la fuente, estamos dentro del agua. Al romperse la fuente, pues tenemos que salir de nuestra mamá, ¿verdad? Que la hacemos sufrir. Cuando nacemos, también cuando estamos vivos, porque luego le causamos problemas cuando todavía la tenemos. Es el principio de todo. Hay algo, algunos le llaman como el misterio de la vida, el misterio del existir, que a veces no llegamos a percibir. Un ejercicio tan sencillo, compañeros. Aunque se acuerdan que con el Cuespali, no sé si con el Cuespali o con Cobar, teníamos que, creo que con Cuespali, teníamos que andar cargando unas rocas, ¿verdad? Una bolsita, que decíamos tenemos que recordar qué es lo que tenemos, qué es lo que cargamos. Ahora, esas mismas rocas, vamos a buscar un recipiente, pero si tenemos la oportunidad del río, de un lago, llevar estas rocas o buscar otras rocas, algunos objetos. Este objeto, esta roca, lo vamos a empoderar. Si así ya saben cómo se empodera, ¿no? Como con la velita. Unimos nuestras manos, y aquí tenemos nuestra roca, y le damos nuestros 4 alientos. Y le hablamos. Ahora, tú, Yao, tú, René, tú, Miguel, tú, Eric, estás aquí. Le estás dando tu aliento. ¿Cuál es el aliento? Es el poder que tenemos nosotros. Le doy el poder, le doy el aliento a esta roca y ya sea con la mano derecha, con la izquierda, que ustedes quieran, tirar esta roca. Cuando cae esta roca a este lugar, miren, ¿qué movimiento hace? ¿No? Hace estas ondas, ese movimiento, esta energía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que reflexionar con este primer ejercicio? Antes de que tiráramos la roca, ¿había movimiento en el agua? Aunque sabemos que sí está en constante movimiento. No había, ¿no? Lo veíamos así, sí se veía. Pero nosotros provocamos este movimiento. Gracias a nosotros, este movimiento empieza a vibrar. El agua empieza a vibrar gracias a este movimiento que hicimos. Ahora, ¿qué es el primer ejercicio? Dice, yo soy el único responsable de mi vibración. Como lo intencionamos que nosotros somos la roca, vamos a hacer esa reflexión. Nosotros somos los únicos que decidimos cómo vibramos. Y hacia dónde vibramos, ¿eh? Hacia dónde y cómo vibramos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Lo que les dije hace ratito del tonal. Yo decido. Tengo libre albedrío. Todos tenemos ese libre albedrío. De cambiar. De vibrar. ¿Hacia dónde? Hacia donde nosotros decidamos. Yo decido vibrar hacia la medicina. Yo decido cambiar mi camino hacia el beneficio colectivo. Adelante. Pero nosotros decidimos.
Pero también decidimos, no vibro y me quedo tranquilo, aquí estoy feliz. Yo lo he visto en el magisterio. Dicen los compañeros, a mí con que me llegue mi cheque aquí en mi bolsita, me vale un cacahuate si el niño aprende o no aprende. ¿No están vibrando? Pues no, no saben cuál es su misión. Pero cuando sabes cuál es tu misión, tú mismo provocas esa vibración y tirar una de las rocas en un contenedor. Observar las ondas del movimiento. Ojo, ya tiré mi roca, ya intencioné, veo cómo vibra. Después de que vi cómo van vibrando el agua, me autoanalizo. ¿Qué tanto he provocado esta vibración? ¿A qué me refiero? Yo les he dicho, ustedes pueden tener los mejores maestros, los mejores guías, los mejores gurú, o como le llaman, profetas. No sé cómo le podamos llamar. Vaya, ustedes pueden tener todo lo mejor. Pero si no deciden vibrar, no deciden empezar a estar en movimiento, nomás no van a lograr nada, eso se los aseguro. Depende de cada uno de nosotros generar este cambio, generar este movimiento, ¿sí? Concentrarse en la vibración e intencionar y unirse a la vibración. Observarlo, decir, yo cómo he estado vibrando. ¿Qué he hecho para cambiar? Desde el primer ejercicio hasta este ejercicio, ¿qué he hecho yo? Hacer como que lo hago. ¿Qué hemos hecho? Digo, ¿qué hemos hecho? Porque yo también. No crean que, pues que el maestro sí lo hace. No. También tengo mis contratiempos. Tengo mis dudas a veces. Pero es eso, hacernos conscientes. ¿Cómo estoy vibrando? No, es que ya todavía tengo tiempo, estoy joven. ¿Quién te garantiza que mañana vas a despertar? ¿Por qué no lo haces? No, pues ya tengo más edad, yo ya no estás terminado. Jamás dejas de aprender, no importa la edad. Con los ojos cerrados, tocar el agua, sentir su temperatura y escuchar la voz del agua. ¿Se siente la vibración? Ahí está la serpiente que lo siente, la vibración. Pero nosotros también podemos desarrollar esa cualidad. Acuérdense, cuando hablábamos en Caupoal lo de Xiuhtecuje, ¿no? Que potencializa ciertas partes del sistema, ciertas partes, sistema nervioso, pero también ciertas partes del cuerpo para poder llegar a desarrollar esta habilidad o esta cualidad de trabajar nuestra espiritualidad. ¿Sí? Nos vamos a encaminar con esta espiritualidad, esta cualidad y esta calidad de vibrar. Fíjense, ejercicios muy sencillos. Nuestros abuelos lo hacían. ¿Sí? Y debe ser práctico. Si lo practicamos, sabremos qué se siente. ¿Sí? Pues también. Con respecto a este ejercicio, tendríamos que hacer nuestra propia plegaria. Tlazocamatiach, te agradezco. Agua. Ustedes lo pueden crear, lo pueden escribir. Si gustan, yo les ayudo a traducirlo al náhuatl si lo hacen en español. Pero retomando estos tres aspectos o tres herramientas, tres cosas fundamentales. Agradece.
No juzgues, agradece todo lo que te hayan dado, agradece. Y todo lo que no te hayan dado también agradece. Porque si no te lo han dado, ya sea sabiduría o lo que tú pides, porque todavía no estás preparado. Pide, sí, pide, pero con el corazón, con toda esa energía. Así, yo quiero y lo voy a lograr. Después de decir eso, pero me comprometo a hacer este y este y este. Se puede lograr, ¿sí? Ese es precisamente la fuerza de voluntad. Por eso es tan importantísimo el Huitzilopochtli o el Huitzili. El segundo ejercicio, Shinenemi Kenatl, camina como el agua. Camina como el agua, transparente, perseverante, disciplinado, honrado. Habla con armonía. Que tu palabra sea miel para los oídos, no hiel, miel. Es difícil, sí, yo sé, yo lo he vivido. ¿Cómo le voy a decir discúlpame a alguien que me está haciendo daño? ¿O cómo le voy a agradecer a alguien que en un momento, en una etapa de mi vida, pues me hizo tanto daño y me dolió mucho? Me hizo llorar. Me hizo perder. Me hizo perderme. ¿No? A veces es algo, precisamente algo de la disciplina, algo de la perseverancia. Por ejemplo, si a mí no me gusta leer mucho, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? O a lo mejor al momento de leer, estoy leyendo, pero me distraigo muy fácilmente. Pues ahora voy a intentar eso. Por eso dice aquí, ser lo más honesto, pues contigo mismo, con nadie más. Primero contigo mismo. Porque, pues es fácil, ¿no? A veces decimos, puedo engañar a la otra persona, pero a ti mismo. Eso es lo del agua, de ser transparente. Al momento de tomar decisiones, es importantísimo. Ser sincero primero contigo mismo. Si yo digo, es que yo decido, quiero hacer esto, pero tú sabes que si eres capaz. Ser honesto contigo. Acciones y trabajar en este camino. Tomar decisiones y acciones. Pues ya sí, soy muy consciente que estoy haciendo daño, que me estoy haciendo daño. Pero no tomas acción. El agua nunca se detiene. Toma decisiones y acciona. Toma decisiones y acción. Decisión, acción. Decisión, acción. Trabajar en este camino. Acuérdense, la práctica hace el maestro. Proponte como mínimo 3 acciones que nunca has hecho para fortalecer tu capacidad de la disciplina o de disciplina. ¿Cómo puedo yo comprobar si soy disciplinado? Pues hay cosas que definitivamente no nos gusta hacer. O nos decimos, es que no se me da. ¿Para qué le voy a intentar? Hagámoslo. Nos va a costar, sí. Pero es ahí donde nosotros vamos a poner en práctica nuestra disciplina y nuestra fuerza de voluntad. Fluir en todos los ámbitos de la vida. Fluyamos. Y dejemos fluir también. Porque eso es lo que se necesita, ¿no? Son como ejercicios muy sencillos, ¿sí? Pero se necesita disciplina. Construir un camino imaginario y buscar la forma de caminar. Bueno, aquí me comí una S.
construir un camino imaginario. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo decido trabajar un ejemplo. Ahora precisamente, ahora, por eso coincide con esto, con la siguiente veintena de Toshkar. ¿Cómo voy a empezar a trabajar con mi Tezcatlipoca y Huitzilopochtli? No es coincidencia que en la siguiente 20 años, si no lo asimilamos esto, ahora vamos a trabajar. Hagámoslo. No para que queden bien conmigo, no. No, ustedes me pueden decir, sí, maestro, yo lo estoy haciendo y yo experimenté eso, sí. ¿Sí? Yo no les voy a poner 10 ni les voy a poner una estrellita a ustedes que ya lo hicieron. No, usted es su camino. Yo les decía, estos ejercicios vamos a terminarlo en marzo, pero si ustedes dicen, no, pues hay que darles un repaso, órale, seguimos. Es perseverancia. Va a haber compañeros que en el camino nos quedemos por ciertas situaciones. Pero yo, como les he dicho, el grupo ahí está. El de que quieran regresar, pues regresamos. ¿Sí? Hemos tenido compañeros que me dicen, ¿saben qué? ¿Pudiéramos charlar un rato o adelante? Si está en mis posibilidades, pues nos ayudamos. ¿Sí? Y si no, ¿para qué te voy a engañar? Es ese camino imaginario de decir, de imaginar. ¿Cómo sería mi existir, mi fluir, si yo fuera, usted ya sabe, si yo fuera honesto, si yo fuera perseverante, si yo fuera disciplinado? ¿Cómo sería? Ese es el camino imaginario. Que si yo pudiera conectarme con el Mictlán, con los ejercicios que ya practicamos, ¿se acuerdan? Desde Miquisli, Mazar, Tochli y ahorita Ar. Es más la parte espiritual, como si me voy conectando. Debo de fluir en este plano, y en el de mi clan, y en la percepción, ¿sí? ¿Es eso? Decía el compañero Rafa, pues yo siento la vibración que digo este amigo, pues nomás, no, pues, no vibramos. También lo decía el compañero René. No me ha hecho nada la persona, pero nomás no, ¿no? Y es eso, saber qué es eso. O sea, no el hecho de que, no me cae bien y ahora le hago todo lo mal. No, no, no. Porque acuérdense, todo lo que des, se te regresa. Y triplicado. El tercer ejercicio, beber el agua 9 veces a sorbos. Ese sí, vamos a poner, aquí sí, vamos a poner una vela. Ante una vela, intencionar en cada respiración, exhalación, tomar un sorbo de agua. Tomo el sorbo de agua y exhalo. De agua. Y mencionar el nombre de un señor de la noche. ¿Se acuerdan de los señores de la noche? El primero, ¿cuál es? Xuxtecutli, ¿no? Pilcentecutli. No, el segundo es Itztli, Pilcentecutli. Y así todos los 9, hasta llegar a Tlaloc. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Yo les decía, este es uno de los signos más fuertes, más potentes, porque es el número náhuatl. Los señores de la noche nos van a abrir la conciencia, nos van a abrir, ojo, suena portales donde nosotros podamos conectarnos y traer sabiduría. Por eso nos vamos a memorizar estos señores de la noche. Son 9.
Inhalo, tomo un sorbo de agua. ¿Por qué un sorbo de agua en este intermedio? Porque voy a fluir con el agua. Porque me voy a ser consciente qué tan importante es el agua en mi vida. No necesito tomarme un vaso por cada aspiración, no, una gota, un pequeño sorbito. Y intenciono con el Señor de la noche, el primer Señor de la noche. ¿Para qué? Para hacernos más conscientes que no estamos solos, que tenemos todas estas energías que nos pueden ayudar para nuestro camino espiritual. Intencionar sobre lo que se quiere pedir a cada uno de los señores de la noche. Vamos a hacer precisamente el día de mañana, porque acuérdense, esto es los martes y los viernes. Acuérdense, estos ejercicios es el ejercicio número 9, para que no se confundan, ¿sí? Este es el ejercicio número 9 de los que ya vamos avanzando. El martes, compañeros, es el ejercicio número 2 para los que están iniciando con la filosofía, ¿no? Pero este es para los que ya vamos avanzando. Si quieren hacerlo, háganlo. Y si no, vamos a llegar a este número. Bueno, entonces, mañana vamos a hablar en qué nos pueden ayudar los 9 señores de la noche y qué les podemos pedir. Ojo, también que pedir. Sí, porque al trabajar con ellos hay que ofrendarle flor, copal, vela, sí, incienso si tiene, y su energía de ustedes. Les anticipo, puede que se sientan cansados, sin mucha energía. Sí, se van a sentir. ¿Por qué? Porque ese es el pago. La energía. Es la energía. Bueno, entonces, prender una fogata, ofrendarle todo lo que no nos deja fluir. Si está en su posibilidad de ustedes, prender un foguito, una fogata en su patio, pero si no se puede, no se preocupen, con una vela, una veladora, prenderlo. Y bueno, ofrendar todo lo que no nos deja fluir. No, pues a mí no me deja fluir este trabajo, esta persona, una forma así. Pero si se les olvida, como a veces a mí me pasa, lo que yo hago es agarro una hoja, quiero deshacerme de este mal hábito, de fumar, de beber. Quiero deshacerme de este mal hábito. Porque a veces nos cuesta dejar esos hábitos nocivos, no tan buenos a veces. Lo digo por mí. A lo mejor el hábito de levantarme tarde, o el hábito de no hacer lo que me corresponde. Todo eso lo anoto. O fulano de tal, me deshago de su traición, de su maldad, de lo que haya hecho. Me haya hecho daño quizá, si lo considero así. Y le ofrendo al fueguito, abuelo fuego, yo te ofrendo esto. ¿Sí? Situaciones, problemas, así como viajar a Mixcoatl y a Mictlán. Y esto es lo que no me permite volar a Mixcoatl, al universo y a Mictlán. Este ejercicio sí vamos a hacerlo en 2 sesiones. O sea, tenemos de este al otro para reforzar, como pudiéramos decirlo, porque este ejercicio es el más fuertecito. Que necesitamos intencionar. ¿Cómo le llamamos nosotros? En soñar, de que nosotros podamos ir a Mixcoatl. Mixcoatl es el universo,
la serpiente nebulosa, ¿no? Igual a Mictlán, al valle de nuestros ancestros donde descanso. Caminar sobre las trecenas. ¿Se acuerdan del caminar sobre las trecenas? Ahorita estamos en una trecena Zipac, tan interesante. Por eso es que estoy tratando de mezclar Caupoali y esto para que podamos ir entendiendo poco a poquito. ¿Se acuerdan? Les decía yo del ejercicio de voy a caminar en las trecenas. ¿Sí? Tiene todo un proceso en las trecenas. Caminar y fluir sobre las trecenas, es lo que les fluir como el agua. Me imagino que soy el agua. Voy a ir encontrando obstáculos, sí. Voy a ir encontrando lugares que son más fáciles de caminar y lugares que tengo que bordear o que tengo que buscar ese camino. ¿Sí? Ahora, les decía yo, esto es en 2 etapas. Esta es la primera etapa. Si lo quieren realizar este martes o el viernes, ustedes lo deciden. Esa es la primera etapa. Inténtenlo hacer. ¿Van a salir muchas dudas? Sí, estoy seguro. Pero necesito que lo hagan para que les surjan dudas y para que yo les diga cuál es el siguiente paso. Estos son los ejercicios con el agua. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Pregunta? ¿Los escuché? Profesor, ¿Qué va? profesor, Sí, adelante, dale. muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas Profesor, noches. ¿esto lo podemos hacer ya en la noche o en la tardecita o hay una hora en especial? Sí, es en la noche, después de las 11:45 a las 12. El horario sí es importante. O si lo quieren hacer en la mañana, por a veces la situación de los vecinos y todo eso, de las 4 a 5, por ejemplo. Porque no debe de haber muchas distracciones. Sí lo pueden hacer dentro de la casa, poner el contenedor del agua. Y a comparación del de venadito, no, del WhatsApp, ese sí tiene que ser afuera. Igual el del conejito, estar en contacto con la tierra. Y estos ejercicios, desde Miquistli hasta Itzcuintli, el número 10, sería en la noche. En la noche. Totalmente en la noche. Porque con el Itzcuintli vamos a viajar más a Mictlán. ¿No? Bueno. Sí, compañeros. ¿Alguien más? Maestro, yo. ¿Qué más? Rapayawaltim, no Nixin. Lo voy a voltear. ¿Qué más? 2 preguntas. Aquí dice que es en un lapso de 3 días. Ese no lo entiendo. Y sobre este mismo ejercicio, el fluir o el caminar sobre las trecenas. Esos 2. Como mínimo 3 días. Como mínimo. O sea, ¿Por qué como hacerlo mínimo? 3 días. ¿En 3 días hacerlo? 3 días consecutivos. Después el primer ejercicio 3 días. El segundo ejercicio 3 días. Que serían los 9 días. Ahora. ¿Por qué les digo nada más 3 días? Dice un compañero, yo lo quiero hacer los 13 días. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque precisamente la intención es vivir el aprendizaje y disfrutar el aprendizaje.
no desgastarnos en el aprendizaje. Hace ratito les decía que si nos los cobran, ¿con qué? Con energía, Ya. porque vamos a trabajar con algo delicado, algo fuerte, con los señores de la noche, ¿eh? Con los ejercicios de la noche. No, cuando iniciamos nos vamos a sentir cansados y ojalá que no sea así, ¿sí? Ojalá que no sea así, pero prefiero que lo experimenten. Lo que sí les puedo recomendar, pues les digo como mínimo 3 días. No se esfuercen, no O se sea, 3 maltraten. veces consecutivas, pero porque usted dice que hacerlo martes o viernes. Entonces, si empiezo el viernes, sería viernes, sábado y domingo. Así es, ¿sí? Y si nada más lo puedo hacer un día, Dependerá de usted. Yo porque les ese es mi caso. sí, exacto, exactamente. Ustedes deciden cómo vibrar y cómo autodisciplinarse. Y dentro de sus posibilidades. Yo ya les decía. Yo les puedo decir, no, los 3 días, aquí debe de ser los 3 días. No, 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 no. ¿Quiénes van a caminar en esto, en estas 3 cenas? Ustedes. Y lo relacionado con caminar con las 3 cenas es con la intención de cada regente imaginario. Con la intención de cada regente, con la intención de la trecena. Por ejemplo, en esta cuenta, hoy, ¿qué día estamos? ¿Qué tonali? Pues ustedes están en 3 casas. Trecena, Cecipac. Cecipac. Casa, hoy, me da esa energía de protegerme, me protejo, de ser protector, de ser responsable y corresponsable con los demás. O sea, dependiendo de qué trecena estamos utilizando. Y por ejemplo, como yo sigo Pero las de Caltonac, ¿puedo hacerlo también con esas 3 cenas? Sí, precisamente por eso hace ratito les decía, vimos el de Caupoali para poder ir utilizando, para no crear esa confusión que vimos que nos surgió la otra vez. Si usted utiliza la de Caltona, adelante. Por eso yo aquí le puse caminar y fluir con las 3 cenas. No, con las 3 cenas de que maneja el maestro Mesa, con las 3 cenas de Alfonso Caso, no, 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 no. Caminar con las 3 cenas. Es vivir y O sea, fluir a con las 3 cenas. criterio. Sí, tenemos el libre albedrío. Lo importante es que nosotros hagamos la conexión. ¿Sí? Bueno, con respecto a eso es todo. Y nada más con los otros ejercicios, decirle, por ejemplo, con el de Miquistli sí me sentí cansada. Y con el que más me identifiqué y me gustó fue con el de Masat, porque me dio energía. Y también cuando lo hacía, lo hice 3 veces, soñaba con el Tonalama. Y de ahí en fuera ya no he vuelto a soñar con el Tonalama, entonces ya hice la relación. ¿Por qué? Y ya me salió. El de Tochtli, el de la luna llena, pues como que no tuve como mucha respuesta, ni muy cansada, ni energía, ni soñar, o sea, como que se pasó como de largo. Ahora voy a ver cómo me va con el teatro. Tlazocamatl, me dicen. Sí,
Sí, sí, así es. No todos nos da la respuesta como quisiéramos, influye muchísimas cosas. Nuestro estado de ánimo, pues nuestro cansancio a veces también, ¿no? O nuestra intención. Hasta aquí lo importante es vivirlo. Usted ya lo dice, que me siento más identificado. Pues adelante, con tal signo, con tal ejercicio. Adelante. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, compañeros? ¿Alguien más? Sí, maestro, para clarificar bien, porque estoy todavía un poco confundido, aunque la hermanita Graciela ya hizo las preguntas. Son 3 ejercicios. Y un ejemplo, si lo decido hacer mañana, porque lo estamos haciendo todos los martes o viernes, si lo hago mañana, ¿hago los 3 ejercicios mañana o nomás hago uno y el miércoles el segundo y el jueves el tercero? Usted decide, aunque lo correcto para que vaya ejercitando, haga de cuenta, si el día de mañana empieza con el ejercicio número 1, mañana martes, perdón, pasado mañana martes, pues entonces el día martes, miércoles y jueves, el ejercicio 1. Viernes, sábado, domingo, el ejercicio 2. Descansa el lunes, el martes, el ejercicio el número 3. Nuevamente, martes, miércoles y jueves. ¿Sí? Pero sin olvidar, porque lo estamos potencializando, sin olvidar, por eso les decía, que los otros días también los vamos a seguir ejercitando en la medida de nuestras posibilidades, el ejercicio 1, el 2 y 3, para que no se nos olvide, porque todo esto nos va a ir retroalimentando, ayudándonos a autoconocernos. Va a llegar un momento que vamos a agarrar ejercicio 1, 2, 3, 4 en cada veintena. Son 20 ejercicios por veintenas, por veintenas. Hay ejercicios que sí los podemos unir, como cuál, la observación, el callar tu yo interior, el de deshacernos de situaciones, de cosas. Hay cosas, hay ejercicios, principalmente estos 5, que se necesita su propio tiempo, su propio espacio. Muy bien, entonces ya está más claro. El primer día, el martes, pero voy a repetir los 3 ejercicios seguidos, el mismo ejercicio, el 1. O también puede decidir si se le facilita más, así como están 1, 2, 3, otra vez 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿No? Es ejercitarlo. Por eso les decía, aquí sí vamos a tardarnos un poquito más. En los demás ejercicios siempre fue de 15 días. Este sería casi lo de un mes. ¿Sí? Porque esta es la primera etapa. Viene la segunda etapa. Y ya dominamos estos ejercicios, viene la siguiente etapa. ¿Sí? Aunque la ¿Por manera qué? correcta es hacerlo 3 veces, el mismo ejercicio seguido, para que no se olvide. Para que no se olvide y para que nos vayamos habituando a hacerlo, porque en la segunda etapa, estos mismos ejercicios con otro poquitito de dificultad, será el paso para ir al ejercicio número 10, que se relaciona con el escuincle, con el perrito. Eso nos va a ayudar a encaminarnos a Mictlán. Y, y cuando dice construir un camino imaginario y buscar la forma de caminarlo, es algo como una meta que queremos hacer, que queremos construir. Y digo, este camino, como yo me lo imagino, plano, recto, me va a llevar a mi meta, que es aprender el Campo Valley. ¿Ese es el camino imaginario? Es el camino imaginario, es la dirección que va. Cada uno de nosotros tiene un objetivo, no todos perseguimos lo mismo.
Para algunos es, a ver, ¿qué se siente, no? Pero para algunos pueden decir, no, bueno, pues ya tengo la experiencia, ya tengo un porqué, voy a caminar. O porque si hago estos ejercicios, me estoy encaminando a a desarrollar la habilidad de la medicina, a desarrollar la habilidad del conocimiento, el de compartir. Ya tengo mi visión. A este nivel, el número 9, ya sabemos para qué. ¿Para qué queremos esto? ¿O por qué? O también por simple experimento, también se puede, ¿no? Igual hay compañeros que llegan al ejercicio número 13, que es con ACAT, es el con ACAT, y precisamente dicen, no, yo creo que esto no es para mí, maestro. Adelante. Cuando gustes, regresar, pues seguimos. Y si no, pues también. Sigue tu camino, sigue tu sendero. Es ese camino imaginario, ¿no? Que yo decido hacer. Porque no es solamente hacer por hacer. Ujú. Muy bien, maestro. La Socamati. ¿Qué más? Profesor, Sí, sí. fíjese que ahorita en lo que estaba diciendo nuestro compañero, dice construir un camino imaginario y buscar la forma de caminarlo. Bueno, el anterior dice fluir en todos los ámbitos de la vida. Ese está como que muy pelón, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? O sea, el fluir en todos los ámbitos de la vida, o sea, que no es fácil. Ahorita pensé en lo que usted dijo, que muchos, pues ahora sí que no compartimos con los demás, ¿no? Y sin embargo, tenemos que estar ahí en ese núcleo, ¿no? Quisiera uno Sí, moverse, pero o no es el momento, o no hay, y hay que seguir ahí fluyendo, ¿no? Creo que es uno de los puntos muy, en el segundo ejercicio, creo yo que es uno de los puntos muy, pues sí, muy fuertes. sí. ¿Cómo pudiera usted darme o darnos una pista, una idea? Claro. Un ejemplo, yo soy maestro de educación primaria para el medio bilingüe, hablante de la lengua náhuatl. No en todos los ámbitos me dejan fluir o no me dejo fluir. Hace ratito ya lo mencionaba. Hice el examen. El examen, bueno, lo pasamos, pero nos hizo la falta el puntaje en el ámbito de los diplomados, de los cursos, porque eso se le suma también. Y no estoy fluyendo, no lo estoy haciendo. Uno, en el ámbito familiar. No todos mis hijos, mi hijo y mis hijas, les he estado apoyando como debería de ser. En algunos de ellos yo no conozco sus problemas personales, sus inquietudes. No estoy fluyendo. Pero ¿cómo voy a hacer para que yo fluya? Pues voy a hacer como el agua. Ir bordeando estos obstáculos y encontrando la salida. Por eso usted ya lo dijo, es fuerte, ¿sí? Por eso estos ejercicios, les decía yo, no todos podemos lograrlos a veces. ¿Por qué? Pues necesita ser disciplinado como el agua, transparente como el agua, honesto como el agua. Porque sí, nos ponemos
Nos podemos estancar y apestarnos ahí, amargarnos. Es una opción. Y es válido si tú lo decides y te sientes bien. ¿Cómo voy a fluir con todo en todos los ámbitos? No todos tenemos una solvencia económica para satisfacer todas las necesidades. Pero no me voy a quedar, ay, soy pobrecito, no puedo. Búscale. Tienes que buscar la forma para poder fluir en lo económico. No es fácil. Así es, no es fácil. Lo espiritual no es fácil. De decir, pues ya me vi en mi espejo, mira, yo soy así, así. Necesito quitar este humo para que me vea yo mismo. Necesito fluir. No es fácil fluir en el ámbito intelectual. Me voy a poner a leer, a conocer y analizar. Y ese conocimiento ahora lo pongo en práctica en mi vida. ¿En qué me va a servir a mí? ¿En qué le sirve a mi familia? ¿En qué le sirve a la sociedad? ¿En qué le sirve a mis compañeros de trabajo? ¿En qué le sirve a mis alumnos? ¿En qué? No es nada fácil. Sí es cierto. Tiene toda la razón. Pero si no lo hacemos nosotros, dígame, ¿quién lo va a hacer? Dice Jesucristo, ayúdate que te ayudaré. O no sé si dice la Biblia o no sé, algo así escuché. ¿No? Sí, Según sí, mi eso. hermana, que es muy católica, dice que eso ni lo dijo Jesús ni está en la Biblia, que eso es un acomodo que surgió. Y ella es súper mocha, es hasta catequista. Y dice que no, que ni lo dijo Jesús y ni está en la Biblia. Sí, pero bueno, no se espanten, todo se No, puede. no, ¿No? no me espanta, simplemente que Son fuertes, sí. son fuertes, son muy fuertes, pero si estamos ahorita en este momento y hemos llegado hasta este punto, es porque hemos desarrollado más la fuerza de voluntad de cada uno de nosotros, hemos adquirido un conocimiento y que lo hemos ya aprendido a aplicar. Así es. Tlazacamati, mi temastiani. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no les digo. Lo importante es intentarlo. No decir es que no voy a poder, pero si no lo has intentado, inténtalo. Se los aseguro que es esto. Pues sí, si ahorita lo vemos difícil, la segunda etapa es un poquitito, le aumentamos más de dificultad. ¿Sí? Y mañana, no, mañana pasado, vamos a repasar el segundo ejercicio, el de Yeyekal. El de callar a uno mismo y escuchar al viento, escuchar a nuestro latir, escuchar nuestro yo interior y ponerle un nombre a ese yo interior. Que cuando quiera juzgar, a ver, y ¿ya? ¿Sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta los compañeros. Yo te más disculpe. Sí, Adelante, sí, adelante. Para los señores de la noche, ¿se le tiene que pedir de a uno por uno o se le puede cada ejercicio a dos o a tres? Es a uno por uno. A uno por uno. Ya mañana yo les presento a los señores de la noche en la clase de Caupoali. Los vamos a ver los señores de la noche y para ver qué le podemos pedir a los señores de la noche y qué les podemos ofrendar y qué les podemos agradecer. Ajá. Así como un ejercicio. ¿Cuántas rocas puede agarrar uno o es una nomás?
Puede ser una o dos, aunque por cada ejercicio sería uno, tratar de tirarlo y observar eso, principalmente observar, ¿no? Cómo va vibrando y esa roca, reflexionar e intencionar que somos nosotros mismos. Cuando tiramos esa roca, nosotros generamos esa vibración. Pero también podemos decidir de aguardar la roca y no pasa nada también. Les decía yo, no vibro, no hago nada. No se pierde el mundo por eso. Pero acuérdense cuál es nuestra intención de este camino. Ujú. Lazo Kamati, no Nixi. ¿Qué más, Nonitzi? ¿Sí? ¿Alguien más? En el momento René parece que quería hablar. Sí, rápidamente, Temastini. Yo me quedé hasta el ejercicio 4, si no mal recuerdo. A pesar de que no he practicado 5 o 6, ¿puedo hacer este ejercicio del agua o me tengo que esperar a hacer los anteriores? Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Ok, de acuerdo, Sí. Temastini. Y una última pregunta. Entiendo por lo que nos ha contado que cada signo tiene su propio ejercicio. Entonces, finalmente va a llegar el día en que empecemos cuando sea Zipacli, vamos a hacer el ejercicio de Zipacli, el día de Hecatl, vamos a hacer el de Hecatl, independientemente de la trecena, Cali, hacemos el ejercicio de Cali, y así sucesivamente hasta completar los 20 signos. ¿Es correcto? Ah, Es perfectísimo. correcto. Y los Y que ya ya nada, sabemos. Ajá, sí. no. Bueno, nada más ojalá pudiera mañana o pasado o cuando tenga tiempo recapitular los ejercicios en los que me quedé yo, el de Mazatl y el de Tochtli no lo tengo, y el 5, bueno, de una forma rápida, si no es, pues, no ahorita, por supuesto, mañana o en otra clase, recapitular los ejercicios, se lo agradecería mucho, Temastien. Es eso nada más. Ujú. Gracias. Lazo Kamati. Sí, sí, claro. Haría la recapitulación. Y me parece que también en el canal de YouTube también hay algunos videos, pero si no hacemos una recapitulación, solo les pediría una cosa. Los que estamos iniciando, si gustan, lo pueden ver, el resumen, pero y si no, para que no se me confundan, pues ahí lo dejen, vamos paso por paso. Ahorita hicimos el martes de Zipacli, pasado mañana el de Hecatl, ¿sí? Porque eso confundió a muchos compañeros, ¿no? De que dicen, bueno, es que ya adelantó un ejercicio y nos dijo que vamos a hacer en el siguiente número y cambia aquí. Entonces, sí voy a hacer la recapitulación que está en un pequeño video, se los comparto para los que lo quieran ver y para las que no, pues vamos y igualmente retroalimentando los ejercicios. Uh-huh. ¿Sí? Sí, hermanito René, vamos a hacer vamos a hacer lo posible para hacer esa recapitulación. Y bueno, uh-huh. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? Profesor, ya nada más quisiera por decir algo. Imagínese, vamos a intencionar y agradecer a los 9 señores de la noche. No, pues nos van a poner una porreada. Sí, ¿Verdad? por eso les decía la energía. Uh-huh. Entonces tenemos también nosotros que estar bien. Tenemos que estar bien equilibrados para cuando hagamos y los mencionemos, lo intencionemos, pedirles, agradecerles, ofrendarles. Yo considero que cada uno de nosotros debemos de estar bien, porque si ellos van a recibir energía de nosotros, pues vamos a quedar bien aporreados nosotros, ¿no?
Entonces, creo yo, o sea, algo ahorita pensé en eso, ¿no? O sea, tenemos que estar bien. Sí, por Pero eso bueno. es que en los otros ejercicios se les fue diciendo cómo se van a proteger, Ujú. cómo. ¿No se oye, maestro? ¿O no Sí. oigo yo? No sé si me escuchan los demás compañeros. No, sí se oye. Sí, lo Sí, escuchamos bien. Ve más la socamate. Les decía yo es que, pues por eso es que en los otros ejercicios nos vamos a proteger. Y bueno, pues les vuelvo a repetir, este ejercicio es el más fuerte, uno de los más fuertes, si no es que de todos. ¿Sí? Si no es que de todos, por eso yo les decía, vamos a hacerlo en 2 etapas. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es donde vamos a encontrar dudas y vamos a hacer otros 2 ejercicios más, 2 ejercicios más, mucho más fuertes que estos que vimos. Ahora bien, dicen ustedes, ¿y qué pasó? ¿Cómo lo hago? Pero mínimo, como mínimo, 3. Como mínimo. Ahora, si usted dice, no, pues yo me arriesgo a otro más, adelante, dice menos, más 1. Sí, pero pues, tener en cuenta eso. ¿Qué más? Sí, ustedes ¿Qué más? lo van a experimentar. Bueno, ¿Qué más, ¿sí? profesor? ¿Qué más? Bueno, La tocamos a ti. muy bien. Entonces, ¿alguien más, compañeros? O con esto terminamos la clase. No, igualita, Marceli. Muy bien. Entonces, por si hay dudas, mañana vamos a tener clase y ahí nos veríamos. Timoitas que mosla. Aclaramos algunas cosas. Bueno. Niklas Okamati, Marceli. ¿Qué más, ¿Sí me Mauricio? invitaste? ¿Cómo se ubican? No, Mosla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se ubican?